Bienvenidos a esta jornada sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica. Me corresponde inaugurarlas en nombre del decano de la facultad, al que excuso porque no ha podido estar aquí porque tenía clase. Y quiero manifestar que para la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta universidad es un inmenso placer poder acoger hoy aquí en la universidad esta jornada. Entendemos la facultad como un centro de debate y un centro en el que la investigación sirva también para contribuir al debate social y también al debate político. Y en un tema como este nos lanzaron el guante y lejos de mirar para otro lado pensamos que era una iniciativa interesante y sobre todo contábamos en la facultad con un profesor, el catedrático Alejandro Torres, experto en temas de derecho eclesiástico y siempre muy conmovido con las minorías y el respeto al Estado laico. Y de su mano dimos con esta espléndida mesa que hoy me acompaña aquí y que creo que es un fiel reflejo de lo que tiene que ser el debate. Tenemos por un lado a la investigación académica y además desde un punto de vista interdisciplinar, porque contamos con un catedrático de Historia de la Economía, un profesor de Derecho Civil, otro catedrático de Derecho Eclesiástico. Tenemos también la parte social de la mano de Andrés Valentín, persona conocida por todos y muy activa en estos temas. Y quiero agradecer también muy sinceramente la presencia del consejero don Eduardo Santos, que lejos de rehuir el debate ha mostrado una disponibilidad absoluta para acompañarnos hoy aquí. La idea es que esto sirva para conocer un poco más los aspectos tanto históricos como jurídicos y también conocer cómo está el debate en la calle y que también sirva, si es caso, para las eventuales propuestas políticas e iniciativas que se pueden llevar a cabo. Como moderadora verán que me tocará ser la cara no amable de la mesa, seré estricta con los tiempos para que podamos tener un pequeño turno de debate al final y no dispongamos de todo el tiempo solamente los ponentes. Y por eso, sin más, inauguramos ya las jornadas y paso a presentar al primer ponente, que es un compañero de la casa, el catedrático Joseba de la Torre. Él es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha desempeñado su trayectoria investigadora en la Universidad del País Vasco y en universidades de París y Nueva York, pero sobre todo, y afortunadamente para nosotros, aquí en la Universidad Pública de Navarra, donde viene desarrollando su labor al frente del grupo de investigación y es autor de múltiples publicaciones. No quiero ser demasiado concreta, pero sí que destacaría sobre todo que en los últimos años su línea de investigación se ha centrado también en el estudio de la historia económica en la época franquista. Por eso es la persona idónea para ponernos un poco en el contexto histórico de este debate, poder tener las claves históricas, que hay veces que se olvidan, pero que suelen ser fundamentales, y a partir de ahí continuar con el resto de claves jurídicas, sociales y políticas. Sin más, Joseba, muchas gracias en nombre de la facultad y tienes la palabra. Muchas gracias a ti, Beatriz, por esta amable presentación. A ver si lo voy a ver. No, se me escucha, ¿verdad? Bien. Bueno, me había preparado casi a una de caballo mi intervención de hoy, porque estamos el 22 de noviembre, que parece que el mundo se acaba. Y entonces, bueno, cuando a mí me pusieron a participar en este debate, dije que sí inmediato, porque me parece que es una de estas discusiones que hay que hacer en voz alta y ponerlas al contraste de la opinión pública. Y elegí un título que parece un poco... Perdón, sí, pero si no se entiende... No se oye. Pues a ver. ¿Se escucha ahora? ¿No? ¿Ahora sí? Sí. Pues bueno. Decía que elegí por tú, puse un título para la intervención aquí que tenía algo enigmático, pero que en el fondo lo veis pronto que no es para tanto, porque yo titulo mi participación inicial en este debate bajo la denominación de las inmatriculaciones, pero pensando que nos está la relación tecnológica del mercado y el bien común, que yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Básicamente voy a hacer un recorrido muy rápido, voy a hacer una introducción y mi esquema se aleja un poco de lo que es la propuesta de los juristas. Yo soy un historiador económico, vengo del mundo de la economía y más o menos os hablaré de la Iglesia Católica, una perspectiva que se iría encajando dentro de la teoría económica de la empresa, pero sobre todo quiero detenerme especialmente a explicar cuándo comenzó todo esto.
cuando comenzó este proceso de las inmatriculaciones del contexto histórico en el que ha resultado tan determinante. Finalmente, acabé de decir algunas horas respecto a cuál es el alcance del proceso, en qué punto estamos analizando los primeros datos de los que disponemos. Y por último, intentaré cerrar con una conclusión reflexiva que pretende plantear que sin pagar impuestos no hay paraíso, al menos paraíso terrenal. Y eso tiene que ver un poco con una profunda aproximación al papel que ha desempeñado la jerarquía católica española a lo largo de nuestra historia contemporánea. El contexto de las inmatriculaciones lo tenéis aquí, pero yo primero quiero justificarme desde el siguiente punto de vista. Está claro que uno de los principales problemas para abordar los retos y dilemas de las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica es que esto se ha convertido de lleno en una causa jurídica que han de dirimir los tribunales de justicia y que los juristas tienen la obligación de explicar en detalle a la opinión pública. Así que me pondré el plan cerrantino y diré que 2 por 1, con la Iglesia y con la justicia en nuestro país. Sin embargo, una comprensión global del fenómeno y de los fundamentos de las críticas a las inmatriculaciones han incluido otras perspectivas que con herramientas de análisis distintas o complementarias a las del derecho ayuden a explicar mejor los significados de esta caída. Desde la teoría económica, de la economía institucional o de la economía de la empresa y sobre todo desde la historia económica, creo que podemos aportar una unidad tan diferente como necesaria. En consecuencia, mi intervención va dirigida a someter esta diatriba al contexto histórico en el que surge y a la senda que desde el pasado nos conduce hasta hoy. En el punto de partida he manejado tanto la documentación generada por el Ministerio de Justicia y Presidencia del Gobierno de España como la que difunde la Conferencia Episcopal Española a través de su página web. También he seguido las informaciones publicadas en los medios y las acciones e informes de los activistas que denuncian prácticas incorrectas y hechos colectivos lesionados a lo largo de toda la geografía. Los actores están bien identificados: la Iglesia, el Estado y los ciudadanos. Ahora toca resolver qué prácticas han sido legítimas y cuáles ilegítimas en la inscripción de bienes en un registro de la propiedad. Debo explicitar que en este punto de partida, lo sitúo casi como un problema moral, casi como un dilema moral de las inmatriculaciones. Y por eso lo someto a la tensión entre la lógica del mercado y el bien común. Me va a permitir el ejercicio de aplicar la teoría económica de la empresa a la Iglesia. En cierto modo, como recordaba el historiador marxista británico E.P. Johnson, los creadores del modelo de la economía política liberal en la que nos movemos, tan interesados por el bien público, fueron primero moralistas y solo después economistas. Y voy a citar a Adam Smith, porque para Adam Smith el mercado libre actúa como una mano invisible que maximiza el bienestar general. Y en ese juego, Smith adjudica gran importancia a las instituciones y a la política económica y condena las medidas que intentan favorecer a un sector de la sociedad a expensas de los demás. En particular, el pensador escocés critica duramente a los capitalistas y su inclinación al monopolio, es decir, los grupos económicos y sociales que consiguen privilegios del Estado sobre la base de fingir que representan amplios intereses de la sociedad. Según Smith, desde ese momento se está atentando contra el bien general o contra el bien común y se ha subvertido la lógica del mercado. Sobre la política actual que nos trae aquí hoy, mi conclusión es que precisamente esta ha sido la historia de la jerarquía católica española a lo largo de nuestra época contemporánea. Una institución, en palabras de Smith, monopólica, que logró del Estado privilegios especiales de mayor o menor intensidad de casi todos los regímenes políticos, y subrayo lo de casi todos. Voy a tratar de demostrar que esta afirmación no es un juicio de valor. En términos más actuales, los propios de la economía de la empresa, en realidad, se pueden aplicar a esta institución, a la Iglesia Católica, y se puede aplicar la teoría del principal y el agente, es decir, los peligros del abuso de los ejecutivos, en este caso la Conferencia Episcopal, de la responsabilidad que les confieren los accionistas, los fieles. Y en el caso de las inmatriculaciones puede haber habido información imperfecta y asimétrica, dejando fuera a terceros. Claro está que estoy asumiendo una ficción o una metáfora, si prefieren, que la Iglesia es una empresa que establece relaciones contractuales, gestiona un patrimonio, provee de servicios a su mercado,
actúa dentro de un marco de normas, instituciones y leyes, y cuyas actuaciones tienen consecuencias sociales y económicas. Y en palabras de teórico Buchholz, estas consecuencias pueden ser productivas, cuando benefician a la firma y a la sociedad. Otras veces son improductivas, cuando las que se beneficia solo a la empresa a costa de la sociedad. Y finalmente, en el peor de los casos, estas consecuencias pueden ser destructivas, porque empeora la situación de ambos, de la empresa y de la sociedad. Se añade a este esquema la noción de la responsabilidad social corporativa, es decir, la contribución activa de la organización para mejorar su situación competitiva y su valoración social, pues vemos que el tema se va complicando. Porque de hecho hay quien sostiene que la jerarquía eclesiástica, a raíz de las inmatriculaciones, esta actuación ha tenido un elevado coste reputacional, al haber practicado funciones empresariales improductivas, al desplazar a las entidades locales y vecinos como actores con derecho a la inscripción de determinados bienes y usufructos. Pero hay quien sostiene lo contrario. Por lo tanto, el conflicto está aquí, está sometido a los tribunales de justicia y es consecuencia de las fricciones del mercado. Por lo tanto, si me dejan jugar con esta analogía, imagino que se me exigirá la carga de la prueba para sostener o refutar mi tesis. Y por eso voy a plantearos cuándo comenzó esto y cuál es el contexto que nos ofrece la historia económica para entender que esto de las inmatriculaciones no es una pieza aislada de un proceso histórico, sino que forma parte de un conjunto. El proceso inmatriculador, lo podéis seguir cronológicamente por sus principales hitos en esta gráfica, en esta imagen. Tengo que comenzar diciendo que el proceso de inmatriculación no comenzó con el general Franco, sino que tiene largos antecedentes. Y esos largos antecedentes nos dan la respuesta. Y esta es el modo en cómo se resolvieron las relaciones entre el Estado liberal y la Iglesia a mediados del siglo XIX. No me voy a ir al siglo I, que más la conferencia episcopal. Por lo tanto, esta historia forma parte de un contexto en el que estaba mutando la naturaleza de la propiedad, en un sentido capitalista o en un sentido forés, y bajo los efectos de las desamortizaciones, de las leyes desamortizadoras que, según algunos, habían dejado a la Iglesia sin título de propiedad dentro de sus bienes. Y por lo tanto, la ley hipotecaria de 1860 incorpora en sus sucesivas reformas también, en el 63, en 1909 o 1915, la inscripción de bienes de la Iglesia, con lo cual pretendía zanjar una larga actividad de las tensiones entre el Estado y la jerarquía católica, porque la Revolución Liberal se perseguía una cosa, era tratar de desmantelar el poder hegemónico de la Iglesia, entre otras razones porque su poder territorial le configuraba como un agente económico, como un actor social exento del pago de algunas contribuciones. Y esta es parte de la discusión, de la tensión entre el Estado liberal y la jerarquía eclesiástica. Porque es que además, con las reformas de 1841 y 1845, los eclesiásticos comenzaron a cobrar su salario y sus pensiones del erario público, de las cuentas generales del Estado. Los especialistas en Hacienda Pública española han calculado que al fin y al cabo fue un juego de suma cero, porque lo que se interesaba por la desamortización se gastaba en los salarios de los eclesiásticos. Y además se cruzó el concordato de 1851. Según el cual, las relaciones entre la Iglesia española, el Estado liberal y el Vaticano lo que hacían era blindar a la religión católica como la religión oficial de España, y además se otorgaba el poder de fiscalizar tanto la educación privada como la educación pública. De manera que las relaciones Iglesia-Estado mantuvieron una permanente complejidad en un país que había hecho la revolución burguesa sin renunciar a la confesionalidad católica del Estado. A cuyo frente estuvieron mayoritariamente gobiernos moderados, pero esto no nos eximió de importantes procesos y sucesos en los que una característica del español del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX era su carácter republicano. Es decir, que nos encontramos en la larguísima historia constitucional española, únicamente las constituciones de 1869, la de la gloriosa, la de 1931 y la de 1978,
declararon a España como un Estado aconfesional. Tuvimos salto hasta los tiempos de la Segunda República, ese Estado laico que trató de buscar y reformar los privilegios de la jerarquía católica. En cuanto anunció su intención de introducir una legislación laica de libertades civiles, la supresión de las exenciones fiscales a las órdenes religiosas o impulsar un programa de escuelas públicas, la Iglesia hizo lo que había dicho en la última parte del siglo XIX, el primer tercio del siglo XX, cada vez que se sentía amenazada, denunciaba al Estado frente al concordato y reclamaba la libertad religiosa. Bueno, no me voy a extender porque he sabido que la cruzada en forma de guerra civil acabó con esta política. Y por lo tanto se entiende mejor, o se puede comprender que una dictadura militar y clerical dispuesta a refundar España y que contaba con sus apoyos sociales, legislase a favor de la Iglesia católica. ¿Y cómo? Restituyendo todos sus bienes, facilitando una financiación generosa y liberada de cargas fiscales, retomando el control de la enseñanza primaria y secundaria y contando con una legislación totalmente favorable a sus intereses y cuya máxima expresión quedó materializada en el Concordato de 1953. Esas leyes equiparaban a la Iglesia Católica con el Estado, al tiempo que la eximía del pago de la contribución territorial. Y en materia de inmatriculaciones, que es lo que nos trae aquí hoy, el privilegio se concretó en una reforma de la ley hipotecaria de 1946 que consagraba la inscripción primera de una propiedad de la que se carecía de título demostrativo mediante un simple certificado de un funcionario eclesiástico. Eso sí, quedaban excluidas las inmatriculaciones de los templos de culto. En suma, sin tener que presentar documentación alguna, como se le exige al resto de las personas físicas y jurídicas, se podía acreditar o inscribir una propiedad. Lo sorprendente es que en 2021 es que nos damos cuenta que ese estatus no fue alterado ni con la adaptación de la Iglesia Católica o de la jerarquía católica española al cambio social y económico del tardofranquismo, cuando se planteó una estrategia de democratización del país, aunque permitiese jugar un papel más o menos declaradamente neutro, y tampoco, esto lo más severo, se resolvió ese estatus con la consolidación de la democracia después de 1978. La jerarquía eclesiástica logró que tanto la Carta Magna como el desarrollo legislativo posterior definiese un modelo bastante favorable a la Iglesia Católica en materia de educación privada y su subvención por parte del Estado, entre otros asuntos. Es verdad, se rompió con el monopolio de la libertad religiosa, pero en el escenario político se jugó demasiado tiempo y así hasta hoy con el argumentario de que, claro, las creencias mayoritarias de los españoles necesitaban un refrendo político de determinados privilegios. Y por lo tanto, desde ese punto de vista nos encontramos que el Concordato del 79, que se estaba negociando, se estaba cerrando en las semanas mismas en las que se cerraba la Constitución del 78 y se aprobaba inmediatamente iniciado ese año, pues lo que hizo fue renovar el mantenimiento de las exenciones fiscales y aprobar una asignación desde los presupuestos generales del Estado a la Iglesia Católica, y por lo tanto es cierto, a cambio recibimos una tolerancia matizada en la aceptación de una legislación laica en materia de libertades civiles, solo faltaba, aunque fuese rechazada fuertemente como argumento por la Conferencia Episcopal. Pero desde luego no todo esto respondía a las demandas propias de una sociedad por fin secularizada. Y como es de sobra conocido, ese estatus se vio reforzado en la materia que nos ocupa con el decreto del Gobierno Aznar en 1996, que ratificaba a la Iglesia Católica en una posición de ventaja respecto a terceras personas jurídicas y privadas, y la habilitaba ahora sí a la inscripción de los templos de culto. El escándalo de las inmatriculaciones anónimas ha tenido el efecto de que en 2015 se ha puesto fin a ese mecanismo de primera inscripción por certificado de parte, que ha funcionado con distintas versiones nada más y nada menos durante 152 años, un siglo y medio. En fin, por la aburrida que haya sido este relato de contexto histórico, yo creo que es necesario para, desde la historia económica, hacer una pregunta o
incluía la discusión de si este proceso ha sido razonable y legítimo, o si por el contrario ha habido abuso en el ejercicio de una posición de monopolio indiscutida, retomando la idea que Adam Smith denunciaba precisamente estos comportamientos monopólicos que arrancan del Estado, privilegios que fingen representar intereses generales. En este punto me he tomado la molestia de traer algunas informaciones a partir de los escasos datos que podemos manejar a la fecha de hoy. Desde ayer tenemos mejores datos. Y por eso me voy a estar aquí al lado del consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra. Pero en fin, según la conferencia episcopal, la Iglesia ha inmatriculado los bienes que durante siglos el pueblo católico ha construido y confiado a la Iglesia, para que ésta pudiera realizar su labor. Y también otros bienes recibidos a través de legados y herencias. Esta es una de las claves. Hay que distinguir entre los templos de fruto y el resto de bienes. Sin embargo, sabemos muy poco sobre el alcance del proceso antes de 1998, en todo el Estado, a la excepción de Navarra. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Justicia son los que estáis viendo en esta gráfica. A partir de una información que suma peras y manzanas, pero que es una información suministrada por los registros de la propiedad, en realidad nos ofrece un listado muy poco útil al no determinar con claridad la naturaleza de los bienes y su valor monetario en términos de mercado. Eso sí, al menos ofrecen algunos pormenores de interés para el debate, para poder clarificar por comunidades autónomas la naturaleza del bien o el tipo de acreditación expedida para demandar el título de propiedad. Bueno, pues jugando un poco con los datos, lo que os cuento aquí es lo siguiente. En primer lugar, el comportamiento de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica, no ha sido exactamente el mismo en todo el territorio del Estado de España, en todas las diócesis. Ha habido responsables episcopales mucho más proactivos en unas regiones que en otras. Cuando de las cifras brutas pasamos a un indicador relativo, como puede ser el número de matriculaciones por cada 100.000 habitantes, pues nos encontramos con esta imagen bastante clarificadora. La geografía se ordena en una primera posición con Castilla y León, Cantabria y Galicia como las más afectadas del fenómeno, pero tenemos a Navarra y Aragón en un segundo escalón, y después vendrían Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja, y luego el resto. Segundo aspecto que quiero destacar, manejando los datos del Ministerio de Justicia, que ha facilitado el Ministerio de la Presidencia. Bueno, cuando uno ordena el tipo de bienes, el título acreditativo, sea bien certificado eclesiástico o otro tipo de título, pues nos encontramos con esto. Si ordenamos esta tabla sobre el recurso a un título de certificado eclesiástico, Navarra ocupa, en términos relativos, la primera posición, porque el 96% de las inmatriculaciones posteriores al año 98 han sido con este referente. Solo un 4% serían títulos de otra naturaleza. Y si lo ordenamos, resulta que hay hasta 8 comunidades autónomas donde lo que prevalece es esto, el recurso a lo que ha habilitado el decreto del 98, que se suma a lo marcado por la prórroga ordinaria del año 46. Podemos seguir jugando con esos datos, pero la verdad es que esto al final hacia donde nos conduce es a que hay que seguir recabando información, hay que seguir obteniendo las fichas de cada una de las inmatriculaciones para poder determinar realmente qué tipo de fenómeno estamos debatiendo. Porque de hecho, para mí, desde ayer, que la Comunidad Foral de Navarra se haya convertido en la primera que tiene una aproximación al volumen y al significado de la naturaleza de las inmatriculaciones desde 1900 hasta 2010 o 2015, pues me parece que es de gran interés, puede ser un paradigma para ver cómo exploramos y resolvemos esta querella. Porque en realidad los datos del Ministerio dejan un inmenso agujero negro desde 1860 a 1990. Es decir, hay 130 años de historia registral de la que desconocemos casi todo. Sin embargo, los datos recabados por el Parlamento de Navarra y presentados ayer por la Consejería de Políticas Migratorias y Justicia de nuestro Gobierno, ayer mismo, pueden ser una pista para seguir indagando sobre la trascendencia de este proceso. A simple vista,
las inmatriculaciones aprobadas por el registro de la propiedad permiten que haya mejorado, en el caso de Navarra, más de 1 millar de inmatriculaciones desconocidas entre 1900 y 1998. Pero sobre todo nos permite dibujar una trayectoria que alcanza, curiosamente, su cenit en la última etapa. He ordenado aquí los datos, no por décadas, sino por bloques de 40 años. De 1900 a 1940, del 40 al 80, del 80 a la actualidad. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que de repente con la reforma de la ley de 96, este proceso explosionó, se expandió. Fundamentalmente porque se promovió la inscripción por fin de los templos de culto. No deja de ser una cierta ironía que la Iglesia Católica reclamase un principio de inconstitucionalidad porque se le exigía algo o se le eximía de un derecho que sí tenían el resto de confesiones, que era registrar sus propiedades. Bueno, el resultado es este. ¿Esto abre otra fuente de debate? Pues que, porque en el fondo tiene que ver si en realidad lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Navarra es que de esta explosión, cerca de 900 y pico son exclusivamente templos de culto. Claro, pues esto pues reconocido está, pero ¿qué pasa respecto a la defensa y el coste de mantenimiento de ese patrimonio histórico? Pues de la Iglesia o del Estado o de los ciudadanos. Bueno, pero es que la otra parte oculta de este proceso son lo que nos cuenta la prensa de hoy. Es la inmatriculación de otros bienes bastante poco espirituales. Bueno, uno se puede perder en un bosque comunal y tiene una experiencia mística, ¿no? Pero se trata de terrenos de labranza, de explotaciones agrícolas, de bosques, de techales, de fincas urbanas, de frontones, bueno, de cines parroquiales. Esta relación de los otros bienes me parece que es fundamental. Dividir e identificar qué es lo que está detrás del origen de esas propiedades. Es una acción incontrolada, es una acción legítima desde el punto de vista de haber recibido algún tipo de legado o de herencia, pero en mi opinión, cuando parto del principio de Adam Smith de que la Iglesia, la jerarquía española, ha incurrido en esa figura tan fea de una actitud monopólica, captando privilegios, arrancando privilegios del Estado, es que pienso, y habría que explorarlo, que tenemos un problema de definición de los derechos de propiedad. Frente a la propiedad perfecta del código liberal, del código burgués, yo creo que el tránsito de lo que sucedió con los bienes de la Iglesia, esto se pudiera caracterizar por una naturaleza imperfecta. Y no podemos eludir que esto podría significar tener que compartir, no sé si derechos de propiedad, pero por lo menos sí derechos de usufructo. Y por lo tanto yo creo que la jerarquía episcopal se ha metido en un auténtico jardín, los jueces lo dirán, pero que en el fondo las cosas hubiesen fluctuado mucho mejor, quizás dejándolas donde están. Porque si finalmente resulta que los terceros excluidos en el proceso de inmatriculación llevaban razón, pues nos encontraremos con que la Iglesia fundamentalmente lo que ha hecho ha sido acumular una carga reputacional bastante considerable, incluso frente a sus fieles. Y por último, por concluir, porque yo creo que ya me ha pasado el tiempo, yo quería plantear una pequeña broma de salida. Porque en el fondo, detrás de todo esto, yo creo que hay un elemento muy significativo. En la historia contemporánea, la jerarquía católica en España se las ha ingeniado para disfrutar de una muy baja presión fiscal, para no pagar impuestos. Mi hecho alternativo es, bueno, si el Estado en España hubiese sido lo suficientemente fuerte como para aplicar el principio de igualdad fiscal también a la Iglesia, hubiese corrido la jerarquía a inscribir propiedades y bienes a mansalva. Bueno, si os parece esto lo discutimos en el debate. Nada más y gracias. Muchas gracias, Joseba, y gracias por ajustarte también al tiempo. Y es el turno de don Eduardo Santos Itoy, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra. Él es licenciado en Derecho y ha sido abogado, un abogado inquieto, siempre cercano a los temas sociales, y ha sido también profesor asociado en nuestra facultad
hace ya algunos años y, como saben, en la última etapa ha sido diputado por Navarra y ahora consejero en el gobierno de Navarra por el partido Podemos. Le agradezco muy sinceramente porque hemos tenido ya la visión histórica y tenemos prácticamente la visión periodística, porque estos son datos que están recién cocinados y vamos a tener la fortuna de que los presente hoy aquí. O sea que adelante, Muchísimas gracias, Rafael. No sé si es posible por manejar un poco los datos. Estamos un poco de cine. Bueno, decía que buenas tardes, muchísimas gracias por la acogida y por la presentación. La universidad es una institución que quiero mucho y es como mi casa, que es un lujo estar aquí y poder participar un poco en este debate desde la parte que a mí me toca, que sería básicamente pues, la parte de gobierno, que supone la presentación de un trabajo que está hecho por mandato del Parlamento. El Parlamento de Navarra aprobó dos mociones, básicamente. Una en marzo de 2019, que instaba al gobierno, leo literalmente, a recabar de los colegios registradores de la propiedad las notas simples de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en sus distintas denominaciones, arzobispado, parroquia, diócesis o similares, al amparo del artículo 206 de la ley hipotecaria. Y ahí se precisaba que los datos se refieren a inmatriculaciones realizadas antes del año 98, a las realizadas por los registros de la propiedad 3 y 8 de Pamplona entre el 98 y el 2008, y a las realizadas en Navarra entre los años 2008 y 2015. Un poco galimatías, quizá, pero esto tiene su pequeña explicación que ahora entraré. Luego hubo una segunda moción de marzo de este mismo año, por la que se nos instaba a pedir al Ejecutivo Central el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en la comunidad, divulgarlo y ayudar en la recuperación de los mismos. Bueno, ¿dónde estamos? Básicamente, porque claro, si hacemos esta precisión sin más, nos vamos a perder, ¿no? Cuando expliqué todo esto en el Parlamento hice una breve introducción, digamos, histórica, por contextualizar el asunto, introducción de la cual Joseba amablemente me ha dispensado en su charla un poco anterior. Pero es importante saber dónde estamos y cuáles han sido las diferentes épocas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a partir sobre todo del año 96, pues sí que existe una especie de alarma social, más en Navarra a partir de la década de los 2000, y eso genera un debate, genera la constitución de la plataforma y va generando un caldo de cultivo que lo que busca es saber, dado que en ese momento eclosiona digamos, el problema de las inmatriculaciones de la Iglesia por el artículo 206. Es decir, el hecho de que la Iglesia pudiera inmatricularse bienes y propiedades con la sola certificación del diocesano. ¿Por qué? Porque se empiezan a inmatricular lugares de culto y entonces ya digamos que es como muy visible que se están inmatriculando iglesias, ermitas, etc. ¿Qué ocurre? Que no se da ninguna explicación de esto. La Iglesia no hace ninguna labor comunicativa de decir por qué lo estoy haciendo, digamos, cara al público, ni a la externa ni internamente, ¿no? Y esto genera también una sensación en ese momento de falta de transparencia que culmina, digamos, en una actividad social, posteriormente parlamentaria y acaba en mí, donde me encuentro en este momento. ¿Qué ocurre? Que durante todos estos años ha habido una serie de acciones, pero realmente ha sido muy complicado hacerse con una visión. Yo estaba escuchando ahora a Joseba los datos, etcétera. Claro, yo la visión que tengo ahora de lo que yo he presentado en el Parlamento altera, yo creo que sensiblemente, el panorama, como ahora explicaré, ¿no? ¿Qué ha ocurrido durante este tiempo? Bueno, pues que se ha ido conociendo a cuentagotas. Es verdad que en el año 2008 Izquierda Esquerra en aquel momento solicitó al Parlamento
simples, se aportaron, pero la información que había era muy fragmentaria en términos generales y no daba una visión global del problema. Lo cual, cuando nos llega a nuestro departamento, independientemente de lo que dice la moción, nos plantea el primer reto, que es abordar el problema en sí. Primera cuestión, necesitamos conocer. ¿Cómo se conoce? Con las notas simples. Las notas simples del registro dan una información que no dan otras cosas, como los listados. Es decir, la referencia que se hacía en la segunda moción era a unas iniciativas que había habido en el Congreso de los Diputados pidiendo a Presidencia del Gobierno, en este caso a Carmen Calvo, que es la que lleva asuntos eclesiásticos, que pasara un listado de bienes inmatriculados a partir del 98. Pero un listado no es una nota simple. Un listado es un conjunto de bienes que te dice un número global y te dice cuál es el carácter de esos bienes inmatriculados. Si hablamos a partir del 98, como bien ha explicado Joseba, en esa mayoría van a ser templos, por el efecto de la ley de Aznar, ¿no? Pero no vamos a saber absolutamente nada más. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a pedir el listado de notas simples desde el año 1900, por empezar por el siglo, hasta la actualidad, hasta 2021. Ese listado lo cotejamos hoja por hoja con el listado, esas notas simples la cotejamos hoja por hoja con el listado que había venido del Estado. Y además empezamos un proceso de ordenación y de clasificación que al final nos ha dado una cifra, que son 2.952. 2.952 notas simples. Porque en algunas notas simples hay más de una finca inmatriculada. Quiero decir que al final no estamos hablando de una correspondencia exacta entre lo que es la nota simple y la finca. En algunas hay más y luego lo veremos, ¿no? Lo que pasa es que todo ese tipo de información que ahora se ofrece al público va a ser susceptible, en abierto, de ser investigada, pues, por ejemplo, en el ámbito académico, que es el que nos encontramos, ¿no? Bueno, pedimos la colaboración de los registros de la propiedad, se nos dio, tenemos que agradecerla, y por lo tanto nosotros fuimos hasta 1900 para dar una mirada global, ¿no? Esto nos colocaba en una situación como gobierno, es decir, vamos a tener esa información y luego vamos a ver qué hacemos con ella. Esa será un poco la última parte de mi intervención, porque es evidentemente la información, la transparencia, lo que inaugura, digamos, una nueva etapa en esta reflexión conjunta de qué es lo que ha pasado aquí, qué hacemos con la propiedad, en el sentido estricto, puede haber discusiones con la propiedad, etc. El registro de la propiedad no otorga la propiedad. Dice a un tercero, de buena fe, que la propiedad es tuya. Pero eso es discutible. Lo que ocurre es que cuando se accede al registro hay una presunción de que eso es así, lo que se llama la fe pública, y por lo tanto coloca a quien tiene esa finca inscrita en mucha mejor posición en términos de reclamar la propiedad que alguien que no tiene esa propiedad inscrita. Y esa es la ventaja fundamental que el registro ha dado en este caso a la Iglesia Católica en términos, digamos, de poder. Quien quiere impugnar el registro necesita demandar, necesita ir a los tribunales, necesita tener recursos, necesita probar. Quien tiene el registro no necesita nada. Es importante señalar este tema, porque realmente también, y luego lo veremos, está habiendo operaciones de compraventa, sobre todo a partir del año 2015. Hemos dicho que nosotros tenemos a partir de hasta el 2021, y luego explico por qué, ¿no? Bueno, en esas notas simples, y sobre todo a partir de 2015, nos aparecen otros conceptos que no son inmatriculación. Son compraventa, propiedad horizontal, legado, donación, etc. ¿Por qué? Pues porque evidentemente después de la nota simple, que es una foto fija,
puede haber diferentes operaciones que afecten a esa propiedad y que afecten a terceros. Y de hecho, estamos observando, desde luego, pues compraventas, donaciones. Es importante señalar que nosotros, a los registros de la propiedad, les preguntamos literalmente si esos conceptos correspondían a otras maneras de adquirir la propiedad o a una inscripción del 206 de la ley hipotecaria. Y nos respondieron unánimemente que correspondían a fincas inmatriculadas por el 206 de la ley hipotecaria. Lo digo para despejar dudas, porque alguien puede decir efectivamente que nosotros estamos tratando aquí de poner todas las propiedades de la Iglesia Católica. La respuesta es no. No nos interesan las propiedades de la Iglesia Católica, nos interesan las inmatriculaciones registrales de la Iglesia Católica. Y esto es lo que va a aparecer en estos datos. Ya he dicho que cotejamos los datos con las 1087 notas simples que recibió el Parlamento en 2008, que cuadraban prácticamente al 100%, digitalizamos todas las escrituras simples, todas las notas simples pedidas, procesamos los datos para hacer toda la recopilación y a partir de ahí pues surge la panorámica que ahora vamos a hablar. Hay 27 operaciones únicamente de todas estas fincas que no hemos podido determinar en qué año se produjeron exactamente. Del resto tenemos información completa. En las gráficas vamos a ir hasta el 2015, que es cuando efectivamente entra en vigor la Ley 13/2015, la reforma de ley hipotecaria. Por lo tanto, vemos que desde 1900 hasta 2015 hay 2 décadas en las que la actividad de matriculación en Navarra es más destacada. Una es la década de los 80 y otra es la que va de 2000 a 2010. ¿Vale? La década de los 70 y 90 también tiene cifras importantes y también en los años 30 se produce una actividad notable. Yo creo que en los términos que Joseba ha contextualizado históricamente se van a poder sacar conclusiones muy fácil. ¿Por qué? Porque la actividad dentro de los años de cada década no es la misma. Si ponemos la lupa, por ejemplo, vemos que antes de la aprobación de la Ley Hipotecaria del 46 hay una actividad frenética exactamente en el año 1931 y en concreto en los 2 meses posteriores a abril de 1931. Ahí se inmatriculan directamente 113 bienes en esos meses. Entre el 75 y el 85, por tomar otra referencia, las inmatriculaciones entre el 79 y el 81, concordato, cambio político, alcanzan 1.329 bienes. O sea, eso es otro hito fundamental. En el siguiente gráfico vamos a agrupar 2 décadas de 1990 a 2000. Ahí se ve claramente una ola que va desde 99 a 2008 con 4 años que son cumbre. Son 2003, 2004, 2005 y 2006, que es el momento en que más debate se genera, sobre todo en Navarra. En esos 4 años se inmatriculan 865 propiedades al amparo de la reforma hipotecaria del año 98 y en particular lugares de culto. Si vamos a la tipología de los bienes que se van inmatriculando y lo ponemos en correlación con lo que he dicho, el grueso corresponde a templos de diferente clase. Lo tipificado como templos, ermitas, antiguas ermitas, iglesias, abadías, basílicas, suman un total global de 981 bienes, un 33% del total. Los lugares de culto son el 33% del total de bienes inmatriculados. A esto podemos añadir 2 catedrales, 29 casas rectorales, 4 capillas, 7 casas de sacristán o 9 casas de ermitaño. Lo digo porque figuran exactamente así. De estas, los templos parroquiales, 676 son la mayor cifra. Sin embargo, hay otros bienes con diferente tipología que también son significativos numéricamente. Por ejemplo, terrenos de labranza o explotaciones agrícolas.
234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 181 campos de secano, 16 campos de regadío. Pero también 17 olivares, 16 viñedos, 2 manzanares, una propiedad tipificada como frutal e incluso un platanal. Yo tengo cierta curiosidad por saber el platanal, porque no me ha dado tiempo a mirarlo. En lo que se refiere a viviendas y fincas urbanas, hay 187 viviendas, 101 fincas urbanas, pero ahí podemos sumar otras tipologías como locales, ¿no? Que son un total de 36, locales comerciales, 20, 9 garajes, 8 patios, y luego aparecen 7 edificios, 3 frontones parroquiales, 10 trasteros, 7 sótanos, 3 parques. Esto es como el platanal, también me genera cierta curiosidad. Además encontramos 2 bajeras, 2 museos y 2 casas de hospedería. Otras tipologías, pues 38 cementerios antiguos, otros 7 cementerios, un hogar del jubilado y un asilo. En relativo a espacios forestales o similares hay 17 pinares, 9 eras, 6 campos de arbolado, 4 alamedas, 3 bojerales, 3 helechales, 2 castañales o 2 robledales. Y como curiosidades, pues 7 cines parroquiales, un hórreo, 2 pajares, una casa de veterinario, un establo y una torre. Si agrupamos todas estas propiedades por el tipo de terreno, estaríamos hablando de 1.806 en terreno urbano, 1.073 rústicas, 2 que son rústicas y urbanas y 71 que no hemos podido directamente clasificar. En total, 653.453 metros cuadrados de extensión en fincas urbanas y 3.429.227 metros cuadrados en fincas rústicas. En el caso de las fincas urbanas, esos 650.000 metros cuadrados, lo que tenemos que tener en cuenta es que figuran únicamente los metros en superficie, no las alturas, por lo cual podríamos estar hablando de duplicar o a veces, en algún caso, poder triplicar esa cantidad, porque no consideramos ni pisos en altura, como digo, desvanes, sótanos, incluido todo, incluido sin clasificar, la cifra total de metros cuadrados inmatriculados son 4.107.000. Estas son las cifras globales. Yo tenía que poner una comparación que no nos gusta nada, y ya hemos hablado muchas veces y tal, pero estaríamos hablando de 575 campos de fútbol del tamaño del Sadar, para que la gente se haga una idea. Yo me veía con que en otras ocasiones se medían las cosas en algún diario pues con paquetes de ducados y tal, para que viéramos esto, que si lo ponemos en paquetes no nos sale, y sería una forma gráfica pues bueno, de algo que está en la cotidianidad, ¿no? Bueno, otra cuestión, ¿dónde se encuentran repartidos estas inmatriculaciones, ¿no? Pues están a lo largo y ancho de toda Navarra, en 267 núcleos, excepto 4. Sartaguda, Petilla de Aragón, Castejón y Roncesvalles. Este último por razones obvias, es decir, no hay nada que inmatricular porque todo es de la iglesia. Aparte de estas 4 poblaciones, ya digo, por toda la Navarra. En el Valle de Estelíbar, con 2.600 habitantes, hay 109 propiedades inmatriculadas. Es la cifra mayor, que sorprende además por la población que se encuentra en Estelíbar. Para que os hagáis una idea, en Pamplona, que es la segunda del ranking, hay 87. 109 con poca población frente a 87 con la mayor población de Navarra. Y a esto le sigue Baztán con 75, Longuida 64, Gallós 60, Eguesibar con 56 y Guesalaz con 54. Por merindades tampoco es uniforme la distribución. En términos absolutos, el grueso, la palma, se la lleva la merindad de Sangüesa con 1036 y luego Pamplona con 904. Entre esas dos está el 65% del total de matriculaciones, Sangüesa y Pamplona. Si sumamos Estella, que sería otro 21%,
Entre las tres sería el 86% de los bienes inmatriculados. Pero dentro de cada merindad tampoco el reparto es uniforme y vemos en las tablas cómo son más bien las zonas rurales donde se concentran el grueso de inmatriculaciones. Es decir, el ranking de inmatriculaciones o de inmuebles no está en las cabezas de merindad, salvo en Pamplona y Tudela, sino distribuidas por las zonas rurales de cada merindad. En Sangüesa sería, por ejemplo, Esteríbar, Lónguida o Valle de Güell, los municipios con más inmatriculaciones. En Pamplona, la capital tiene una cifra alta, pero Larraón tiene 52 o Ulzama, por ejemplo, 45. En Estella, Lizarra está muy por detrás, por ejemplo, de Besala o de Hierro, ¿no? En Olite, pues Olite y Tafalla sumados no llegan a la quinta parte, por ejemplo, de lo que está inmatriculado en Leoz. En Tudela, el municipio es el que más inmatriculaciones registra, pero llama la atención también la cifra en Cascante, Ablitas o Carcastillo. Las merindades, como se ve, no son homogéneas tampoco ni en población ni en extensión, y por eso hicimos otra contextualización con dos ratios, ¿no? Uno es de propiedades inmatriculadas por cada 10.000 habitantes y el otro por propiedades inmatriculadas por cada 100 kilómetros cuadrados. Un poco por verlo, ¿no? Aquí se puede ver que el número inmatriculado en relación a extensión de merindad despunta nuevamente Sangüesa, ¿no? Pamplona y Estella está más o menos igualada y Olite y Tudela están muy por debajo. Sin embargo, si el ratio ya es por población, de 10.000 habitantes la cosa cambia. Sangüesa es de nuevo la que tiene un ratio mayor, pero por detrás va Estella y luego Olite supera ampliamente a Pamplona. Por eso hay un mayor peso de inmatriculaciones en zonas más bien rurales y más bien despobladas, ¿no? Esto es un poco la panorámica general de las inmatriculaciones, a partir de las cuales yo entiendo que se va a poder, digamos, profundizar de muchas maneras, de muchas formas. Nosotros, desde luego, lo que hemos hecho es dar todas las notas simples al Parlamento para que haya el soporte documental para que todo el mundo pueda incluir su particular visión en el marco de lo que le interese y en el marco de las investigaciones que se crea oportuno hacer. A nosotros como Gobierno de Navarra, ¿qué nos preocupa? Nos preocupan dos cosas, ¿no? Básicamente que el conocimiento es la antesala de la acción, seguramente, y que ahora mismo todo este conocimiento va a estar en manos, ya lo estará, de las entidades locales, que legítimamente van a ir viendo cada una qué bienes ha inmatriculado la Iglesia en sus territorios y desde el conocimiento y desde su autonomía van a saber cuáles son los bienes en concreto con la constatación del catastro y luego van a tener que tomar decisiones de tipo político, en términos generales. Lo que pasa es que el contexto es complicado en términos jurídicos, porque no es tanto como tomar la decisión, porque exige una previa investigación, en muchos casos histórica y exhaustiva, de los bienes. Y de aquí la importancia para la Iglesia Católica de haber accedido al registro, porque no es la Iglesia la que reclama la propiedad, y por lo tanto no es la Iglesia la que tiene que investigar, y por lo tanto no es la Iglesia la que tiene que asumir los costes jurídicos o el riesgo de una eventual acción ante los tribunales, como estamos viendo, por ejemplo, en Sangüesa o en Osquilda recientemente, ¿no? Por lo cual te da una situación de tranquilidad con respecto, digamos, al status quo, ¿no? Para elegir. Y asimismo, pues te permite, digamos, posiblemente irte deshaciendo de bienes hacia terceros de buena fe, lo cual puede incluso complicar más el tema. Si hubiera una solución de tipo global, desde luego no es competencia del Gobierno de Navarra ni del Parlamento de Navarra. La ley hipotecaria va a corresponder su reforma al Estado y ahí entraríamos con otro problema que sería posiblemente la retroactividad. Pero como digo, yo creo que en el momento en que las entidades locales tengan este conocimiento van a necesitar preguntar, van a necesitar saber y por eso ofrecimos la colaboración, y lo saben, a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, pues para arbitrar las posibles soluciones o respuestas que se puedan dar, ¿no?
Y el otro caso fundamental que nos parece que tenemos que responder en términos generales es la posibilidad de que haya comunal inmatriculado. Como ustedes saben, el comunal es imprescriptible, o sea, no prescribe. Su defensa puede hacerse en todo momento, independientemente del tiempo que haya transcurrido, porque está afecto a un bien, un servicio público, ¿no? Lo mismo pasa en las zonas urbanas con los bienes patrimoniales, pero eso es de cada ayuntamiento. Claro, el comunal sí que exige al Gobierno de Navarra una especial tutela, incluso subsidiaria, en el caso de que los ayuntamientos no pudieran o no quisieran, digamos, articular su defensa. Por lo tanto, aquí sí que vamos a tener que empezar a estudiar realmente, desglosando nota por nota, cuáles pueden ser susceptibles de ser bienes comunales en una primera criba, y en una segunda, digamos, empezar a estudiar de cada bien en concreto qué posibilidades técnicas y jurídicas puede haber, digamos, de cara a plantear una eventual reclamación. En última instancia, ¿qué está? Pues la justicia, como último sistema de garantías en un Estado de Derecho. Pero nosotros también en el Gobierno de Navarra insistimos mucho en que puede haber vías de resolución de conflicto que sean complementarias al ejercicio de la jurisdicción y que puedan solucionar un conflicto de tipo social amplio, como pueda ser este. Pero en todo caso, eso yo creo que está a disposición de la ciudadanía navarra. Es decir, y también de la disposición de la Iglesia a entrar o no en un diálogo en sobre todo en las fincas en las que se entable una relación conflictiva en este sentido. Esto lo iremos viendo. Yo ahora mismo no tengo la respuesta, pero evidentemente somos la primera comunidad que ha hecho este trabajo y ha puesto negro sobre blanco los datos de los que disponemos. Es posible que nos podamos haber equivocado en alguna finca, yo no digo que no, en términos generales, aunque ya defiendo aquí el trabajo del departamento, que ha sido riguroso, exhaustivo y ha llevado muchos meses. Pero bueno, en definitiva, esto nos permite en el ámbito de Navarra hacer un planteamiento de la cuestión y a partir de aquí, pues bueno, hacer juego. Yo no quiero alargarme más y por tanto quedaré a la espera de lo que ustedes me quieran plantear. Muchas gracias, consejero. Se nota la trayectoria anterior como abogado y la importancia de citar la prueba y de traer por lo menos los documentos necesarios, y es lo único que de momento en el ámbito de sus competencias puede hacer el Gobierno de Navarra. Pasamos a continuación a presentar al profesor Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Él ha venido desde Córdoba para acompañarnos en esta jornada y el currículum del profesor Antonio Manuel Rodríguez tiene una cara A y una cara B, si me lo permite. Él tiene una cara A como profesor de Derecho Civil y es autor de multitud de artículos que pueden sonar para ajenos al derecho incluso un tanto aburridos, pero tiene una cara B de profesor humanista, al más puro estilo universitario. Él es también músico, él es escritor, él es un defensor también del legado andaluz y colaborador allí en plataformas diversas para proteger ese legado tan importante, incluido el flamenco, si no he leído mal, y eso me da mucha curiosidad, pero luego ya lo hablaremos. Y este doble sombrero que defendía tanto Javier María, que el profesor universitario tenía que ser casi un hombre renacentista, hace de él una persona idónea para tratar este tema porque tiene las claves jurídico-civiles, pero también conoce cómo está el debate en la calle allí en Andalucía, y le agradecemos también el esfuerzo de haber venido desde allí en este desapacible tiempo y dispone también de 20 minutos. Muchas gracias. Yo tenía preparada una presentación técnica, exhaustiva, y viendo en la composición de la mesa y cómo se va desarrollando, creo que cometería un error si intentase ir por ahí. Así que
me van a permitir que le dé la vuelta a la tortilla. Voy a empezar incluso por el final y voy a poner sobre la mesa, para mí, a mi juicio, cuáles son las claves esenciales, la idea fuerza de lo que está pasando. Por lo pronto estamos ante, sin lugar a dudas, el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. No solo por la cantidad de los bienes inmatriculados y por haberse hecho sin prueba alguna, sino por la cualidad de los mismos. Y esta idea, si me permite, la voy a repetir hasta náusea, porque creo que nos equivocamos cuando nos preguntamos de quién es un bien, cuando antes deberíamos preguntarnos qué es ese bien, cuál es la naturaleza jurídica. Porque si la naturaleza jurídica de ese bien es pública, entonces no tenemos que preguntarnos de quién es. Y se acabó. El principal problema que hemos padecido con relación a las inmatriculaciones es doble. Y también lo repetiré durante la charla, durante esta breve charla. Y es que no hemos sido capaces de declarar la inconstitucionalidad de estas inmatriculaciones desde 1978, porque todas estas inmatriculaciones practicadas desde la entrada en vigor de la Constitución son nulas por inconstitucionalidad sobrevenida, porque es flagrante su inconstitucionalidad, porque lo decían los maestros de los maestros, nuestros profesores, lo decían cuando no había Constitución. Cuando empezó a surgir la Constitución no tuvieron ningún inconveniente en escribirlo, y sin embargo ahora pues se arreglan, se echan hacia atrás, incluso los maestros de hoy ni los citan. Y por otra parte, porque no hemos sido capaces tampoco de regular, establecer una ley de patrimonio histórico del Estado o una norma 2, ¿qué más da?, que determine en qué condiciones, con qué cualidades un bien de naturaleza religiosa debe ser un bien de dominio público. El escándalo Abuela Pluma ha permitido inmatricular, en primer lugar, inmuebles de dominio público, algunos muy pocos inventariados, porque la inmensa mayoría de estos bienes nunca se inventariaron por su naturaleza evidente e histórica de dominio público. Se han inmatriculado bienes patrimoniales de la administración pública, se han inmatriculado, como ha sugerido y demostrado el consejero, bienes comunales. Se han inmatriculado bienes privados que pertenecen a otros propietarios que sí disponían de título de dominio, en algunos casos de las propias órdenes religiosas, de las propias hermandades, y algunos incluso también inmatriculados. Se han inmatriculado inmuebles con un reconocimiento y una protección pública específica como patrimonio cultural, algunos declarados Patrimonio Mundial UNESCO o de valor excepcional, como por ejemplo la mezquita de Córdoba. Y estamos hablando de bienes que además se mercantilizan y que además carecen del necesario plan director, y por supuesto sus cuentas no son absolutamente conocidas. La mayoría de estos bienes, además, y esto me parece muy interesante, accedieron al registro después de haber sido rehabilitados o sabiendo que iban a ser rehabilitados con dinero público. Algunos de estos bienes, después de haber sido inmatriculados, han sido cedidos a la administración pública para que sea la administración quien se haga cargo con dinero público de su mantenimiento. Muchos de ellos, siendo incluso bienes de naturaleza religiosa, se inmatricularon antes de la reforma de Aznar, como ha demostrado el consejero, pero no solo en Navarra, ha ocurrido en toda España. La mayoría de los bienes inmatriculados antes de religiosos en Aragón ocurrieron antes de la reforma de Aznar. Lo mismo ocurrió en Euskadi. Y le voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy revelador. En Córdoba capital sí conseguimos el listado de los bienes inmatriculados. En el listado que aparece, el que se da por la vicepresidencia del gobierno entonces de Carmen Calvo, aparecen 33 bienes en la capital cordobesa. 33. El listado que conseguimos del ayuntamiento era superior a 200. Luego eso hace ver que la desproporción entre el listado que hizo público el gobierno y el verdadero listado es descomunal. Estamos de más de 5 veces los bienes, y la mayoría de ellos, de nuevo, de naturaleza religiosa. Lo hay, y esto también me parece muy interesante, que se inscribieron incluso antes de la entrada en vigor de la Constitución española. Y también son de naturaleza religiosa.
Es decir, que vulneraron la legislación, la formalidad legal, lo hicieron antes de la Constitución, después de la Constitución, y tuvo que ser Aznar quien refrendara todas esas ilegalidades previas, ¿no? Y después ha habido intentos fallidos, incluso de inmatricular con la norma derogada después del 2015. Añado, a la apropiación del continente hay que añadir la apropiación del subsuelo, en muchas ocasiones conteniendo joyas arqueológicas que se supone debe ser dominio público, pero también de los bienes muebles y del patrimonio inmaterial que contiene. Muchos de estos bienes ya han sido enangelados a terceros y como estaban inmatriculados han provocado el fenómeno de la adquisición a non domino en muchos casos o de protección registral que lo hace ya irreivindicable. Y también, y esto me parece esperpéntico pero está totalmente demostrado, se ha utilizado este privilegio registral para obras nuevas. Así pues, es tan complejo lo que estamos hablando, es tal el caos jurídico que a mi juicio todo solo se puede resolver si se comete una reforma a nivel estatal que, y esto lo repito muchas veces y ojalá esto se quede como idea fuerza hoy aquí, que solucione lo que no debió haber existido, es decir, que deshaga lo mal hecho y que haga lo que nunca se hizo. ¿Cómo se deshace lo mal hecho? Declarando la inconstitucionalidad de todas las inmatriculaciones practicadas desde 1978, no importa el bien que se haya inscrito. Y en segundo lugar, redactando de una vez lo que sí se hizo durante la Segunda República, cuando Iglesia y Estado se separan, en qué caso un bien de índole religiosa debe pertenecer al dominio público. Esas son las soluciones y ninguna de las dos se han acometido. Todavía estamos en fase de investigación, algunas muy avanzadas, como ha ocurrido en el caso de Navarra, en otras indiciarias, en otras en localidades concretas, pero todas ellas confluyen en refrendar dos cosas: que se ha invertido la prueba, que estamos ante una probatio diabólica, que ahora nos corresponde a nosotros probar que hemos sido dueños, que nos ha pertenecido lo que siempre ha sido nuestro, uno. Y a mí me parece que lo más preocupante de todo esto es exigir a la clase política que esté a la altura de la historia. Si me permiten, tengo tanto material que no lo voy a hacer. Voy a empezar por el final, tirando del hilo de Joseba. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Veréis, históricamente la Iglesia, en todas sus denominaciones, ha sido considerada como una administración más, como un brazo administrativo más. Y eso es fundamental para entender lo que estamos hablando. Porque se da por supuesto que como es una iglesia, pertenece a la Iglesia cometiendo una metonimia incorrecta. No es así. Históricamente, los monarcas exigieron a la Iglesia que no hicieran acopio y posesión de sus bienes. Y hay normas de derecho histórico que apabullan en esa dirección, porque los monarcas temían que uno de sus brazos, que fuese la Iglesia, acabara siendo más poderoso que la Iglesia misma. Como no voy a entrar en ese debate, sí voy a colocarme donde comenzó Joseba, en ese conflicto del Estado liberal y del poder de la Iglesia, porque no olviden, y esto me parece que es clave para entender también lo que está pasando, que este acopio de bienes, de patrimonio por parte de la Iglesia no se hace fundamentalmente para adquirir riqueza, sino para adquirir poder, para tener un inmenso poder, para poder negociar cara a cara con el Estado, aún más, para poder negociar cara a cara con el propio Vaticano, para que la conferencia episcopal sea tan poderosa, o más que el Vaticano mismo. Piensen que a fecha de hoy, más del 80% del patrimonio histórico español está inscrito en el registro como si fuera un solar, como si fuera un garaje a nombre de la jerarquía católica. Y si cotejan lo que yo acabo de decir con el patrimonio incluso del Vaticano, a lo mejor llegarán a la conclusión tan obvia de que es incluso más poderosa la conferencia episcopal hoy que el Vaticano mismo. ¿Cómo se llega ahí? En ese conflicto entre el Estado liberal y el inmenso poder que acapara la Iglesia, la ciudadanía
tenía la conciencia de que gran parte de sus males provenían de esas manos muertas, de que en efecto había patrimonio que tenía que ser rehabilitado con dinero público y que además estaba exento de impuestos. Y es cuando se producen las primeras leyes desamortizadoras. Cuando entra la primera ley desamortizadora, escuchen lo que voy a decir ahora, el Estado vende esos bienes, pero la Iglesia no percibe indemnización alguna. ¿Por qué? Porque eran Estado. Lo que estoy diciendo es fundamental para comprender la naturaleza jurídica de lo que estamos hablando. No perciben nada a cambio porque la Iglesia es Estado. Sin más. Por supuesto, eso provoca un enconamiento terrible que termina en el Concordato de 1851, que es una fecha clave para seguir adelante. Es como marcar un antes y un después, porque es la primera vez en la que Iglesia y Estado se sientan como dos personalidades jurídicas diferentes. Es la primera vez, 1851. Cuando Madoz acomete la segunda de las desamortizaciones, se encuentra con ese concordato ya firmado. Y aunque lleva a buen puerto parte de estas desamortizaciones, la Iglesia va a percibir unos títulos de deuda. Fíjense que ya ha cambiado con las desamortizaciones primeras. Está percibiendo algo a cambio, pero no es el justiprecio. Tampoco es el justiprecio. Aún no estamos considerando que es un ente diferencial. No del todo. Estamos hablando de 1851. En 1860, a mi juicio, es cuando se produce el antes y el después. Porque en 1860 se permite a la jerarquía católica poder ser dueña de bienes privados, poder enajenarlos, poderlos alquilar, poder utilizar bienes propios como objeto de negocio jurídico. Si eso ocurre a partir de 1860, significa que antes de 1860 la Iglesia no era titular. Así de sencillo. Pero esto es una ley del todo nada. Que poseía bienes, sí, pero no era titular de los bienes. Los bienes tienen una naturaleza jurídica diferente. A partir de 1860, los bienes que adquiera, repito, a partir de esa fecha, sí que los puede inscribir si demuestra que son suyos. Si no demuestra que son suyos, a lo máximo que puede alcanzar es a inscribir su posesión. Ojo, no confundamos posesión con propiedad. Este bolígrafo que tengo yo en mi mano, ahora mismo lo poseo, pero no es mío. Puede parecer que es mío porque lo tengo en la mano, pero no es mío. La jerarquía católica pudo inscribir la posesión de los bienes que tenía antes de 1860, porque todos esos bienes eran potencialmente desamortizables. A partir de ahí, hay una tendencia legislativa favorecedora a la jerarquía católica. No puedo entrar con detalle, pero quiero que sepan que en 1861, en 1863, especialmente en ese año, se reconoce a la administración con la capacidad de poder inscribir sus bienes. Y dice, y si un templo, ojo lo que voy a decir ahora, y si un templo deja de estar afectado como templo, volverá al Estado. Entonces lo que está diciendo es que es del Estado. Lo que está diciendo es que está afecto a un servicio público, porque entonces el culto era un servicio público, tan obvio como eso. Durante la dictadura de Primo de Rivera, dos resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que como sabéis es el órgano de gobierno de los registradores y de los notarios, permitieron, fíjense, que al inscribir la posesión de esos bienes, ya no tuvieran que añadir si eran o no desamortizables. Y en 1944 desaparece la posesión del registro. Hasta esa fecha se podía inscribir que yo poseía, que es, repito, lo que estaba haciendo la Iglesia. Inscribir que poseía, no que era dueña. Podía inscribir que era dueña de lo que adquiriese de 1860 en adelante, no lo anterior. Y en ningún caso, templos. Y es entonces cuando surge el privilegio de 1946. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? ¿Qué es lo que hace Franco? En primer lugar, derogar la ley de congregaciones religiosas de la Segunda República. Una ley que sigue el principio de la ley Combe francesa, que es tan evidente en su fundamento y tan inatacable.
fue tan impecable el gobierno de la Segunda República para intentar justificar la desafectación de los bienes, que no tuvo más remedio que derogarlo sin más, y se acabó. En el 32 lo que dijo la Segunda República fue: si estos bienes están afectos a un servicio público y dejan de ser un servicio público, los bienes se quedan donde están, sin más. Si un colegio mañana deja de ser un colegio, el bien no pasa a ser de los profesores. Si un hospital mañana deja de ser un hospital, el hospital no pasa a ser de los médicos. Si un bien religioso se separa, Iglesia y Estado, pues no se lo llevan los eclesiásticos, se queda donde estaba. Eso es lo que deroga Franco. Pero a continuación es cuando concede el privilegio y dice: como ya no se puede inscribir la posesión, si tú te certificas la propiedad es tuya. Ese es el truco de magia. Y el truco de magia es que convierte la posesión en propiedad. Y aunque lo que voy a decir ahora pueda chocar, no estaba cambiando nada respecto del régimen de la Segunda República. Yo sé que lo que voy a decir ahora sorprende. ¿Por qué? Porque durante la Segunda República los bienes de naturaleza religiosa eran del Estado. Y en la dictadura franquista, los bienes de naturaleza religiosa seguían siendo del Estado, porque no podían inscribirse en los templos. Y no había cambiado el régimen. Franco no cambió el régimen. Llega la Constitución del 78, y ahí es donde se produce la falla. En la transición, el Estado español no se atreve a legislar. No se atreve. Y es cuando la jerarquía católica implosiona y toma esas dos normas para empezar a inmatricular a un ritmo vertiginoso, que sin lugar a dudas llega a su epifanía con la reforma de Aznar en el 98, que sí que cambia el régimen jurídico histórico de los templos de culto. Eso no había ocurrido nunca hasta Aznar. A ver, de nuevo voy a explicar algo quizá paradójico. Cuando Aznar, con un burdo reglamento, cuando Aznar, con una simple norma menor, declara que la prohibición de inscribir templos de culto es inconstitucional, tiene razón. Tiene razón. Porque la Iglesia puede ser dueña de un templo que haya construido en su terreno y con su dinero. Luego, esa prohibición era inconstitucional. Y como era una inconstitucionalidad sobrevenida, es decir, como la inconstitucionalidad provenía de una norma anterior al franquismo, como la Constitución es una norma directamente aplicable, lo puede decretar cualquiera. Cualquiera. Lo puede hacer cualquier funcionario. Si una mujer va a inscribirse a la universidad y resulta que hay una norma que dice que necesita el permiso del marido, el funcionario coge esa norma y la tira directamente a la papelera porque es nula por inconstitucionalidad sobrevenida, porque la Constitución es directamente aplicable. Aznar no necesita una ley, le bastó un reglamento. Lo podía haber hecho con una orden ministerial. Lo que resulta sorprendente es que declare nula por inconstitucionalidad sobrevenida la prohibición de inscribir templos y no lo haga con el mecanismo que equipara a la Iglesia con una administración y a los obispos con funcionarios públicos. ¿Desde 1978 la Iglesia es una administración? No. ¿Desde 1978 los obispos son funcionarios públicos? No. Luego, esa norma es flagrantemente inconstitucional. Y sin embargo, Aznar no lo hizo. Pero tampoco lo hizo el gobierno socialista de antes, ni lo hizo, ni lo ha hecho el gobierno posterior. Nadie se ha atrevido. Y cuando se han presentado cuestiones de inconstitucionalidad, los jueces han mirado para otra parte. No han querido abrir la caja de Pandora. El Tribunal Supremo se ha manifestado dos veces. Y una vez mirando para un lado y en el otro mirando para el otro lado. El informe que ha emitido el gobierno cita las dos sentencias, que seguramente habrá Alejandro, así que no voy a entrar en ese debate. Pero sí quiero que se sepa que si la norma es inconstitucional por nulidad, uno, los registradores, en virtud del artículo 18 de la ley hipotecaria, tienen que examinar la legalidad del título y la legalidad del procedimiento, y no lo hicieron.
Fíjense que la Dirección General de los Registros del Notariado en el 2001, 3 años después de la reforma de Aznar, dijo o refrendó con carácter retroactivo, es que lo que estoy diciendo resulta sorprendente, que una registradora se negó a inscribir un templo en 1997. Dijo, hombre, que no lo puedo inscribir, es que la norma me lo prohíbe. Y ya no llega en la Dirección General de los Registros del Notariado 3 años después y dice, es que esa norma era inconstitucional. Luego, si la Dirección General de los Registros del Notariado puede decir que es inconstitucional, si Aznar lo puede hacer con un simple decreto, bastaría una orden ministerial, bastaría un reglamento del gobierno que mandase a todos los registradores para cancelar todas las inmatriculaciones practicadas por inconstitucional sobrevenida desde 1978. Y si hace falta una sentencia judicial para eso, que invoquen la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, dictada en el 2014, refrendada en el 2016, que dice que esa normativa vulnera la Convención Europea de los Derechos Humanos. Y es una normativa aplicable, directamente aplicable por nuestro ordenamiento jurídico, aunque no exista un mecanismo específico, pero es directamente aplicable y además los jueces deberían tener en cuenta el principio de convencionalidad si es que alguien se atreve a llevarlo a un tribunal y si aún así no lo escucha, ganaría seguro en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos porque ya hay 2 sentencias piloto y habría un procedimiento específico y rapidísimo para ganar. ¿Alguien se ha atrevido a hacerlo? No. Segunda cuestión. La naturaleza jurídica de los bienes, que ahí está de nuevo una de las claves. Históricamente, estos bienes se han considerado dominio público, por eso los templos no han cedido al registro. Ahora, después de la separación de Iglesia y Estado, ¿deben seguir considerándose dominio público? Dicho de otra manera, ¿qué podemos entender hoy como dominio público? El concepto de dominio público no es un concepto fácil. Es verdad que en otro tiempo era evidente que un templo era un bien de servicio público por el sujeto, porque la Iglesia era una administración pública, por el objeto, porque el bien era de extraordinaria importancia histórica, por el fin, porque el fin era un servicio público. Pero, ¿y hoy? Pues los administrativistas más vanguardistas han llegado a la conclusión casi unánime de que un bien no pueda enajenarse no es consecuencia de que sea dominio público, es la causa para que sea declarado bien de dominio público. Esto que estoy diciendo es tan revelador, tan de sentido común. Vamos a ver, entre todos los presentes, ¿se puede vender la Catedral de Pamplona? ¿Se puede vender la Mezquita de Córdoba? ¿Se puede vender la Catedral y la Giralda de Sevilla? ¿Se puede vender sí o no? Yo creo que la respuesta es un no rotundo, ¿no? ¿Se pueden vender sí o no? No se pueden vender. Luego, si no se pueden vender, es porque son bienes de dominio público. ¿Cuál es el problema? Que la administración ni los ha inventariado, ni los ha catalogado, a pesar de que tiene la obligación de hacerlo desde el 2003. A pesar de que los registradores tienen la obligación de notificar a la administración cuando tengan la sospecha de que un bien puede ser dominio público. Lejos de notificarlo, han inmatriculado a mansalva estos bienes. Resumidamente, hay que deshacer lo mal hecho, es decir, hay que declarar la inconstitucionalidad, 1, y 2, hay que hacer lo que nunca se hizo. Hasta hace poco, a cuestión de unos meses, se estaba elaborando el anteproyecto, el borrador, para reformar la Ley de Patrimonio Histórico del Estado. En ese borrador se incluía, fíjense, un patronato específico para los bienes de extraordinario valor histórico y cultural. Sin lugar a dudas están pensando en la Mezquita de Córdoba. Pero además se incluía una cláusula para que los bienes religiosos o los bienes de la Iglesia solo pudieran ser transmitidos a la propia administración pública o a otras entidades de la Iglesia. Y yo, cuando lo leí, se me saltaron las córneas del ojo. Porque eso es ratificar en el 2021 que de nuevo la Iglesia tiene una consideración similar a una administración pública. Estamos en una época, a mi juicio, muy difícil. Porque salvo el caso de Navarra, y doy la enhorabuena a sus consejeros y a la plataforma que no para de empujar, en el resto del Estado
nos encontramos con un gran problema respecto a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque parece que el gobierno de coalición hubiera dado un carpetazo al asunto, con la simple publicación desde 1998 de la lista. Yo creo que es urgente que lo que ha ocurrido en Navarra se aplique al resto del Estado, para que sepamos la realidad, la magnitud del escándalo inmobiliario. Uno. Y luego dos. Tenemos que trasladarlo, y eso estoy totalmente de acuerdo con la primera de las ponencias de Joseba, a el coste social. Que ocurra lo que ocurrió en otros tiempos. Que sepamos esto cuánto nos vale, cuánto hemos perdido, en cuánto nos hemos descapitalizado, cuánto cuesta la Catedral de Pamplona, cuánto cuesta la Catedral de Jaca, cuánto cuesta la Mezquita de Córdoba. Oye, como decía Miguel Hernández, ¿quién levantó los olivos? Bueno, ¿quién levantó esos arcos? ¿Lo levantó la Iglesia? Que no lo levantó la Iglesia. ¿Cómo puede estar inscrito a su nombre? ¿Pero cuánto nos cuesta? Y eso no pasa ni por expropiaciones, que es una auténtica barbaridad y que es uno de los argumentos utilizados por la extrema derecha para atacarlo, ni pasa tampoco por que paguen impuestos cuando los bienes son de dominio público. Es que no pueden pagar impuestos por un bien que nos pertenece a todas y todos. Esto tiene que pasar. Propiedades y bienes a mansalva. Bueno, si os parece esto lo discutimos en el debate. Nada más que al público. Y sin solución de continuidad tenemos la siguiente ponencia, que tiene también un título vehemente: las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia, un escándalo monumental, que nos presentará Andrés Valentín González, vicepresidente de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, y en buena medida precursor también de esta jornada. Y le agradezco sinceramente que se haya dirigido a la universidad, en concreto a la Facultad de Ciencias Jurídicas, para tratar de acoger este evento, y le agradezco sinceramente también el gancho que veo que tiene entre los colectivos sociales que hacen que tengamos en la universidad a parte de la sociedad civil, y espero que esto sea la primera de muchas citas, no solamente motivada por esto. Cuando quieras, Andrés Valentín, para ser justa, 20 minutos también como antes. Sí. Arratsaldeon. Mila esker etortzeagatik. Es un placer estar aquí. Y aprovechando las palabras de Beatriz, voy a empezar por el final. Ha sido una vieja aspiración el que el tema de las inmatriculaciones penetre profundamente en esta universidad. Y para nosotros, es decir, para las personas que conformamos la plataforma, esta ocasión es francamente esperanzadora. Voy a contar un poco lo que ha hecho la plataforma en estos años. Evidentemente de una manera apresurada, porque parece que no, pero ya son 14 años, y en 14 años hemos hecho bastantes cosas. Es más, yo diría que si cuando esto empezó a alguien, y estoy pensando en alguno que está por aquí presente, le hubiesen dicho que hoy íbamos a estar como estamos, no se lo hubiese creído, pero es cierto, así estamos. Quiero dos cuestiones previas. Lo que a continuación se expone, pero creo que esto vale también para todos los que me han precedido en el uso de la palabra. No estamos hablando ni de religión ni de creencias. Estamos hablando de patrimonio y de justicia. Esto es enormemente importante para que a nadie se le olvide la crítica que se nos suele hacer, que es absolutamente injusta. También quiero dejar claro que lo que a continuación voy a decir es el resumen, el resultado de iniciativas, actuaciones, esfuerzos de muchas personas. Por lo tanto, aunque haya una sola voz, es un trabajo colectivo. Esto empieza en uno de los primeros días de 2007, cuando un historiador descubre
que Santa María de Tafalla había sido inmatriculada. Pero la curiosidad alimenta más curiosidad, descubre que también Santa María del Puig y San Pedro de Olite y el Cristo de Catalán y San Saturnino de Arcajona empieza a ponerse de manifiesto un escándalo monumental. Y hay que llamar la atención sobre una cosa que es enormemente extraña. Esto se venía haciendo, como ya se ha puesto de manifiesto, desde 1946. Y hasta 2007 no hay una conciencia civil de que esto se está produciendo. Cuando salta esto, la inmensa mayoría de las personas no se lo creen. Ya está José María con sus cosas. No, aquella vez estaba acertando de pleno. Tanto es así que muy poco tiempo después de este descubrimiento, desde su iniciativa tafallesa se lanza la idea de constituir, se constituye en mayo de 2007, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Voy a ir viendo un poco los distintos ejes de actuación y quiero empezar por el tema de organización, porque el olvido de las cuestiones de organización y planificación es el camino más directo para la esterilidad. No sé si esto es de San Agustín o de algún otro sabio, pero bueno, es igual, me lo creo y creo que está muy claro. Nuestra organización ha sido básicamente la misma, muy sencilla. Hay una asamblea que se reúne cada año, que tiene un ejecutivo vinchar, que es el que trata de hacer las cosas que la asamblea aprueba, y luego, esto volverá a salirnos luego, hay una asamblea municipalista que tiene un papel enormemente importante, porque sin el respaldo de los ayuntamientos y concejos, la actividad de la plataforma sería difícilmente comprensible. Evidentemente no basta con los órganos, hace falta también instrumentos. Y instrumentos tan básicos y elementales como los planes anuales de actuación y los balances de los planes anuales son los que nos han permitido ir haciendo cosas de una manera ordenada. Esta es la imagen de la última asamblea. Hay que tener en cuenta que llevamos ya bastante tiempo de suspensión por la jodida pandemia, pero que esperamos celebrar la próxima el 18 de diciembre de este año, a la que desde aquí ya os invitamos. Voy a insistir en a lo que he hecho referencia hace un momento, el tema de los ayuntamientos y concejos. En ese primer año, aunque a finales, se celebra ya la primera asamblea de alcaldes y concejales. Para entonces eran casi 2 centenares los ayuntamientos y concejos que se habían adherido a la plataforma. Y eso tuvo una influencia muy grande, porque ya no éramos 4 y el del tambor, como podía parecer, sino algo que tenía un respaldo institucional enormemente importante. Hemos venido haciendo asambleas municipalistas en todas y cada una de las legislaturas y esperamos que en los primeros meses del año que viene realicemos la siguiente. Sin embargo, la de 2017 tiene un interés muy especial porque aprobó 3 resoluciones importantes. Por un lado, aprobó promover una enmienda
a la ley que entonces se estaba tramitando de reforma de la Administración Local de Navarra, en la que, en desarrollo del artículo 110, apartado 1, que ya defendía que los ayuntamientos deben mantener los bienes públicos, se explicitaba que las entidades locales de Navarra deben procurar la recuperación del patrimonio inmatriculado. Esto nos parece importante porque sitúa el trabajo de las personas electas con el tema de inmatriculaciones no como una cuestión de voluntad, sino como el cumplimiento de la normativa vigente. Están obligados a... Otra resolución importante fue impulsar, y se hizo desde la mesa que formaba aquella asamblea, un grupo de trabajo en la Federación Navarra de Municipios y Concejos para hacer frente a estas tareas. Esto es la forma en la que se ajusta en estos últimos años lo que antes era la Comisión Municipalista de la plataforma. De hecho, en abril del 18 se constituye este grupo de trabajo y el año pasado vuelve a constituirse para esta nueva legislatura. Esperamos que con los trabajos que ha apuntado antes el consejero tenga una recuperación de su impulso. Otra resolución trató de expandir, como ya había hecho con otras cuestiones, la experiencia navarra al conjunto del Estado y se promovió la creación de una red estatal de ayuntamientos que en noviembre del 2018 se celebró en Zaragoza. Pero bueno, la actividad de la plataforma con los ayuntamientos y concejos no puede resumirse en solo esas cuestiones, porque lo jugoso, el costor de esta relación son la cantidad inmensa de reuniones, de llamadas telefónicas, de consultas, de visitas, etcétera, que se han hecho a lo largo de estos 14 años. Y es un capital que nadie podrá discutirle a la plataforma. Veamos ahora el tema de los datos. Voy a ir más rápido aquí porque ya te ha dicho bastante al respecto. En enero del 2008 se solicita directamente desde la presidenta del Parlamento al Ministerio de Justicia los datos de las inmatriculaciones. Y en muy poco tiempo se reciben esas famosas, que ya son históricas esas cifras, de 1087 inmatriculaciones recibidas en Navarra, realizadas en Navarra entre el 98 y el 2007. Es la primera entrega de esa colección fragmentaria de datos. Fue así de simple. Le remito la información recabada por esa Dirección General. Punto. En el 2012, bueno, esto voy a ser mucho más rápido. Quiero decir simplemente que en todo este periodo ha habido numerosísimas comparecencias de la plataforma en el Parlamento, ha habido numerosas mociones, resoluciones que ha promovido la plataforma y en todas ellas, quiero recalcar esto, todas ellas han sido atendidas, han sido aprobadas con una mayoría holgada por el Parlamento de Navarra. Por lo tanto, hay que significar que a nivel del legislativo hemos tenido un apoyo grandísimo. Otra cuestión es el respaldo que hemos tenido de los ejecutivos correspondientes. Y hay que decir que, salvo con los dos últimos ejecutivos, hemos constatado que se han pasado por el arco del triunfo todas las resoluciones parlamentarias que le requerían
las distintas demandas que hemos ido avanzando. No ha ocurrido así con los dos últimos, de los que hemos recibido un respaldo claro, y quiero hacer aquí mención expresa al trabajo de la Consejería de Políticas Migratorias y Justicia, y no solo a Pablo. Quiero aquí citar a Guillermo y a Begoña, porque han hecho un trabajo realmente impresionante. Bien, volviendo un poco a esas peticiones de datos, aparecen descaros, como por ejemplo el que nos remite el director general de los registros y del notariado, diciendo que el Ministerio de Justicia no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica. O sea, ni siquiera se habían preocupado de mirar el registro de salida de su propia casa, donde podrían haber comprobado que unos años antes habían suministrado la información que se les pedía. No tienen ningún reparo en mentir. Es más, muy poco tiempo después estaban solicitando de los registros que se les remitiese la información por si acaso aquello iba a más. En cualquier caso, por unas carambolas en las que ahora no me voy a parar, el 11 de diciembre del 18, y es el segundo fragmento, se reciben del Ministerio de Justicia el listado, solo listado, de las 1.431 inmatriculaciones realizadas en Navarra antes de 1998. Quien pretenda cuadrar cifras entre las distintas entregas, le advierto de antemano que puede quemarse las cejas de tanto buscar explicaciones. En cualquier caso, es otro escándalo monumental añadido a lo que ya tenía. Se remite al listado, no pasa nada más. Aquí hay que tener en cuenta que ya en el 19 se hace una proposición a los grupos parlamentarios para que con todo detalle soliciten lo que en ese momento falta. Porque ya disponíamos del listado de las anteriores al 98, pero no notas simples. Del 98 al 2007 disponíamos de notas simples, excepto de los registros 3 y 8 de Pamplona, que en su momento habían mandado listado exclusivamente. Y no teníamos nada del 2008 en adelante. Por esa razón se propuso una moción muy detallada en este caso para tratar de ensamblar esos fragmentos. Bien, en ese momento, y es importante también, y quiero remarcarlo, se mantiene una reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra que da un impulso. Bueno, aquí se me ha perdido alguna. Qué pena. Tenía una diapositiva muy bonita con la presidenta del Parlamento, era para churrear un poco, y llegamos hasta el despacho de la presidenta, pero bueno, ahí se pierde. En cualquier caso, esa moción es enormemente importante porque es la que desencadena el trabajo del Ministerio de Justicia. Se ve reforzado por la presidenta del Parlamento porque, primero, clarifica cuál es la unidad que ha de hacerse cargo del tema de las inmatriculaciones, asignándolo al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, y va a mantener un respaldo suficiente para que las relaciones de este departamento con otros también involucrados se sostenga armónicamente. Esto
lleva a que desde el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia se vaya contactando con los distintos registros de la propiedad y se obtenga el resultado del que ya nos han hablado y que antes de ayer culminó con la presentación en el Parlamento. Escándalo mundial. Otro eje de nuestra actuación ha sido la formación, y en ese sentido hay que destacar, por ejemplo, las publicaciones. Ya en los primeros años se edita esta obra que ha sido un poco referencial en el trabajo de la plataforma. Posteriormente se publica Catecismo de la Inmobiliaria Celestial, que es, bueno, pues poco más que un cómic, pero creemos que muy pedagógico y además que tiene la virtud de permitirle al señor Iriarte de Navarra Suma caricaturizar nuestro trabajo diciendo que lo único que hacemos es caricaturas. No, es que una de las publicaciones que hemos hecho contiene caricaturas. Finalmente, también dedicamos la guía local para la defensa y recuperación del patrimonio navarro, que recoge las experiencias de los trabajos que se habían venido haciendo en ayuntamientos. Es, entendemos, sobre todo una herramienta de trabajo porque contiene argumentario de posibilidades de trabajo en los ayuntamientos. Algunos no sé si se va a reconocer en esta foto, pero ya veníamos haciendo desde hace mucho tiempo charlas, y esta jornada sobre inmatriculaciones de la Iglesia Católica tiene algún parecido. La diferencia fundamental es que en vez de estar en la mesa quien debiera, nuestro presidente, estoy yo, pero bueno, si me acepta de monaguillo no pasa nada. Hemos dado cantidad de charlas en Navarra y fuera de Navarra, porque uno de los compromisos que hemos tenido ha sido ayudar, colaborar, impulsar las iniciativas que pudiesen permitir la creación de plataformas en otras localidades. Sostenemos la web de la plataforma, donde tratamos de dar puntual información de lo que ocurre al respecto. Hemos dado bastantes ruedas de prensa. Podemos afirmar que mantenemos una relación muy buena con una serie de medios que nos quieren y prácticamente nula con otros. Pero bueno, así es Navarra. Hemos realizado bastantes movilizaciones y en ese sentido hay una que es emblemática, que es la entrega de carbón al arzobispo todos los años y que posiblemente este año sea el 30 de diciembre. Hemos estado presentes allá donde creíamos que más falta hacíamos, y en este caso era para denunciar el desahucio de esta señora nonagenaria, que el arzobispo no tuvo reparos en echarla. Me voy a parar un momento, bueno, no, que era poco. Hemos participado también de las movilizaciones convocadas por Recuperando. Como esto ya lo he dicho en Los Altos, mira dónde sale la foto de la... Sí, también hemos tenido contacto con otras instituciones. En el 2011, Álvaro Cuesta, no sé si te acordarás, recibe a Alejandro Torres y a Isabel Uzenki, asesores jurídicos de la plataforma. Luego se pretendió buscar 50 diputados y senadores para que firmasen una enmienda, pero no
conseguimos encontrar esos 50 diputados y senadores. Se trataba de denunciar la inconstitucionalidad del artículo 206. Pero bueno, dentro del ámbito estatal, en lo sucesivo, este tipo de iniciativas se van a realizar desde la Coordinadora Recuperando. También hemos estado en el Parlamento Vasco, en el Parlamento de Cataluña, y esto, como ya lo he dicho al principio, ya está. Para terminar, un breve repaso a lo que es Recuperando, la Coordinadora Estatal. Ya tenía algún antecedente de colaboración entre la Mezquita Catedral y la Plataforma de Navarra, que luego enseguida se amplió con el contacto con Europa Laica, cuyo presidente nos acompaña hoy aquí, y con Redes Cristianas. Y esos contactos, bilaterales, esporádicos, se culminan a finales, concretamente el 8 y 9 de octubre del 2016, dando lugar a la creación de la Coordinadora Recuperando. Esta coordinadora en el 2017 presenta un par de escritos en el Congreso de los Diputados, uno de los cuales pretende precisamente lo que ha sido el eje de esta sesión: conocer la realidad de las inmatriculaciones. También, como Recuperando, nos hemos movilizado y en este sentido nos fuimos hasta Palencia, que frío hacía, tratando de entregarles a las autoridades que allá se congregaban no solo nuestras publicaciones, sino también en escrito. Les preguntamos a los señores esos de la furgona que hay detrás a ver si podíamos ir y nos dijeron que no. Pero teníamos un plan B, y es que había un par de muchachos de Palencia, que uno era concejal y el otro era miembro de la Diputación, y como tenían acceso al salón donde se celebraba el acto, pues les encargamos que fueran ellos los que entregasen los libros. La suerte fue que, como eran tan grandes, alguien pensó, estos tienen que ser seguratas. Y entonces lo pusieron a uno a un lado y a otro lado de la puerta. Con lo cual, uno grababa y el otro les entregaba al ministro de Cultura, que dijo que se lo había leído, a un registrador de la propiedad que no se lo había leído, y a un comisario europeo de Cultura que no entendió nada, y más vale, porque nos dijeron que era un húngaro de súper extrema derecha. También acompañamos a los compañeros de Sevilla, demandando la recuperación del Patio de los Naranjos. Este patio ha estado utilizado públicamente hasta hace unos años, hasta el 92 exactamente, y aprovecharon el momento para cerrarlo y a partir de entonces ya inmatricularlo y pasa a ser privado. Bueno, como no me queda nada, lo de los datos en el Estado voy a dejarlo simplemente con el final. Cuando el gobierno había anunciado ya la publicación de los datos, se negaba, pese a ello, a entregarlos. Hubo una casualidad por la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se comprometió a entregar la relación de los bienes. No solamente no las entregó, sino que perdió el juicio ante la demanda de la entonces ministra de Justicia contra el propio gobierno, que al fin y al cabo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno forma parte. Todo terminó cuando la vicepresidenta del gobierno presentó en febrero de este año las 34.961 inmatriculaciones, que, ojo, a partir de ahí todo cambia, porque efectivamente lo que ocurre es que a continuación se traslada a Roma para estar con el Vaticano, y desde entonces la postura tibia, tímida, etcétera, que pudiera criticarse del PSOE
contradiciendo absolutamente tanto los programas electorales como el programa de gobierno, como las declaraciones expresas de los candidatos a la presidencia del gobierno, pasan a ser absolutamente rechazadas, y en este momento la situación con la que nos encontramos frente al PSOE es enormemente complicada. Y termino. ¿Por qué hablamos de 100.000 bienes inmatriculados? Pues bueno, esta es la aproximación. Desde 1998 sabemos que hay 34.961 inmatriculaciones. Como hay inmatriculaciones que contienen más de un bien, podemos tranquilamente pensar que estamos hablando de 50.000 bienes inmatriculados. Pero es que según los datos disponibles que se han reafirmado por los que han aparecido de Navarra, son mucho más numerosas las inmatriculaciones anteriores al 98 que las posteriores. Luego, más. Bueno, voy a dejarlo aquí porque se me ha acabado. Muchas gracias, Andrés, por acercarnos a la intensa actividad de la plataforma, y le corresponde el turno de cerrar a mi compañero, el profesor Alejandro Torres. Podría hacer una lectura exhaustiva del currículum, que obvio también en el caso de Joseba, pero si los números sirven de algo, él es autor de más de 10 monografías, de más de 67 artículos, siempre dedicado a los temas de derecho constitucional y en concreto el derecho eclesiástico, pero sobre todo destacaría que siempre ha sido una persona muy cercana a los colectivos minoritarios y un defensor también de la laicidad del Estado, y en su investigación siempre ha estado presente esa búsqueda de la verdadera aplicación de la Constitución tal y como la conocemos desde el año 78. Como vicedecano de la facultad le tengo que agradecer, él es un profesor implicado, inquieto, siempre atento un poco al debate social, y le tengo que agradecer que él ha organizado enteramente esta jornada, y se lo agradezco en nombre del decano. Y le ruego, como al resto de ponentes, que le Alejandro que si incluso puede recortar el tiempo, yo sé que es capaz. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Beatriz, gracias a la facultad por ayudarnos a organizar las jornadas, y gracias por permitir que la universidad sea un foro de debate, que pueda converger el esfuerzo de la administración pública. Nos honra con su presencia el consejero Eduardo Santos, nos honra también con su presencia la sociedad civil, las personas que defienden el interés público de la plataforma, como la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Navarra o la Asociación Europa Laica, y también quienes modestamente trabajamos desde la universidad. Todos tenemos, en cierto modo, creo que un mínimo común denominador, que es el cierto idealismo de Don Quijote de luchar por las cosas justas. Yo creo que ustedes son cosas sobre todo justas. Y por eso a mí me siento especialmente cómodo trabajando con asociaciones como esta, que defienden que los principios constitucionales se pongan en la práctica, que no sea una mera teoría que discutamos en la universidad, sino que algún día seamos capaces de cambiar leyes como la ley hipotecaria del año 2015. En este sentido es un viejo problema, un problema que hunde sus raíces, como hemos dicho, en la desamortización de Madoz en 1855. Y como cuando hay que empezar a aclarar qué bienes son de la Iglesia y cuáles no, y se crea el registro hipotecario, comenzamos hablando de unas, en un primer momento, meras certificaciones posesorias. Certificaciones posesorias porque era muy difícil contar con títulos de propiedad. Y se admiten estas certificaciones posesorias que pasan al reglamento hipotecario, y que en el año 1944-46, con la reforma hipotecaria de ese periodo, se convierten por un arte verdaderamente de malabarismo jurídico en certificaciones de dominio. Si ustedes han leído el libro de Roca Sastre, que es el principal hipotecarista español de la época, muestra su perplejidad, claro, lo muestra siempre con exquisita cortesía, porque nadie en aquellos tiempos quería terminar la carrera académica en la isla de Lanzarote. Pero lo cierto es que es un salto cualitativo, porque una cosa es certificar la posesión y otra cosa es certificar el dominio, certificar la propiedad. Son dos bienes realmente totalmente distintos en cuanto a su naturaleza y contenido. Y este es un problema que se va perpetuando en el tiempo. Se dejó la legislación hipotecaria con la ley de bases del patrimonio histórico en los años 60, y que llega pues que prácticamente hasta nuestros días. En el año 1998 había un resquicio
es que los templos no eran susceptibles de ser inscritos en el registro de la propiedad. Y un debate doctrinal, más que una prohibición, quizás es que no era necesario, porque de hecho algunos sí que se inmatricularon. De hecho, el obispo de Zaragoza trató de inscribir la SEO, trató de inscribir también la Basílica del Pilar, que no dejaron los tribunales, pero hubo muchos bienes inmuebles, algunas iglesias particulares, pero también incluso iglesias de la Iglesia Católica que accedían al registro de la propiedad. El caso es que el artículo 5 del reglamento hipotecario, lejos de beneficiar a la Iglesia, le perjudicaba, porque obviamente todos cuando hemos comprado esta casa hemos ido cumpliendo el registro de la propiedad, porque más que ser una carga es una garantía para que los bienes figuren inscritos. Se equiparaba a los bienes del dominio público, los templos, más o menos porque todos sabemos a quién pertenece la iglesia, y se suponía que igual que las calles no están inscritas o las plazas tampoco, y con los templos ocurría algo semejante. Esto no beneficiaba a la iglesia, le perjudicaba, incluso era inconstitucional porque solamente discriminaba a la iglesia católica, no a las demás confesiones. Y es muy curioso ver cómo el reglamento, la reforma del año 1998, dice que es que esta situación era inconstitucional, totalmente de acuerdo. Pero se dejó lo más importante, que es modificar el artículo 206 de la ley hipotecaria y el 304 del reglamento. De hecho, yo había enviado una comunicación a un congreso que hubo en Granada del año 97, criticando estos artículos, y cuando se reforma la ley hipotecaria del año 1998, se han dejado lo más importante. Yo envié una separata a las actas de ese congreso para decir, miren, se han olvidado los artículos, claro. Lo que no me imaginé era el follón que se iba a formar a partir de ese momento, porque a partir de ese instante la Iglesia empezó a matricular sistemáticamente bienes, y eso creó pues, una situación de inquietud social. De hecho, era manifiestamente claro, a mi juicio, que esos artículos eran totalmente inconstitucionales. Porque si uno lee la sentencia 340/1993, que declaró inconstitucional el artículo 76 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en que se equiparaba la Iglesia Católica a una corporación de derecho público para poder desalojar un inquilino si tenía que probar la necesidad de ocupación, se dice claramente que había una confusión entre funciones públicas y funciones religiosas y que eso es posible en un Estado laico porque lo prohíbe el artículo 16.3 de la Constitución. Es decir, no se puede equiparar a la Iglesia como si fuera una corporación de derecho público, porque eso es propio de un Estado confesional, pero no de un Estado en que ninguna confesión tiene carácter estatal. De hecho, se vulneraban dos grandes principios, el principio de igualdad y no discriminación, porque solo beneficiaba a la Iglesia Católica, y eso lo teníamos muchos diciendo, que era totalmente un disparate. De hecho, si uno ve la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2014, en el caso de la Audiencia Anónima de Lucieza contra el Reino de España, veremos que el propio tribunal, siempre en términos políticamente correctos, dice resulta sorprendente que se dirige a favor de la Iglesia, moderando el contenido de las expresiones para no utilizar términos demasiado gruesos. Pero uno que lo lee dice, bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que esto es sorprendente. Si se ha sorprendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cómo no nos hemos sorprendido nosotros antes? Y además es inconstitucional por lo más importante. Esto no se hubiera resuelto diciendo, ahora solo reconocemos a todos, el café para todos. Y como dijo Mariano López Alarcón, catedrático de la Universidad de Murcia, porque entonces hubiéramos multiplicado exponencialmente el problema. Serían muchísimos más problemas los que tendríamos encima de la mesa. Y sobre todo lo más importante porque vulneraba la laicidad del Estado. Supone una confusión entre funciones públicas y funciones religiosas. Se voy a explicar con una regla de tres. Si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿cómo es que los obispos están emitiendo certificaciones de dominio cuando ninguna confesión precisamente tiene carácter estatal? Solo doy un ejemplo de cuando se matriculó la iglesia de San Nicolás, había un convenio entre la parroquia y el ayuntamiento del año 1993 en que se permitía a la parroquia a dejar pasar por esos atrios que están cerrados con unas puertas, se permitía dejar pasar a la ciudadanía en las horas de luz, de 8 de la mañana a 9 de la noche, para que no haya problemas de desalojo del casco viejo. Pues bien, cuando eso es una seguimiento de paso, a mí me explicaron en el cuarto de derecho real, eso escribió el padre 53. Claro, cuando escribió el obispo escribió libre de cargas. Eso es lo que pasa cuando uno es juez y cuando es parte, que se me olvide también escribir las alilumes que han conocido por él. Y lo más curioso es que esto llegó después al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo se quitó el problema del medio con una habilidad que es sorprendente. La primera en 1996. En 1996 el Tribunal Supremo dijo que parecía sugerente la aplicación de la doctrina de la sentencia de Tribunal Constitucional 340/1993, pero no había sido invocada esa inconstitucionalidad en el juicio de concesión en la primera instancia. Y lo dejó pasar. Y el problema se volvió a plantear otra vez en el año 2006, también en noviembre de 2006, el mismo mes, noviembre de 2006, 10 años después. Y aquí lo que se enfrentaba era, si no recuerdo mal, el Ayuntamiento de la Alcira y el Arzobispado de Valencia.
Y lo que dijo el Tribunal Supremo es, mire, señor Ayuntamiento, usted también tenía esa posibilidad, si no lo utilizó, a ver por qué. Había paridad de armas. Yo que soy niño de pueblo, a mí esto me recuerda a una carrera de pillos. El que más corre se la queda. El que corra, acelere, porque si corre más, se va a quedar y le va a trasladar a otro la carga de la prueba, de que la inscripción es inexacta. Es más, muchos tribunales podrían haber preguntado. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el año 2015 tuvo que resolver el problema de la iglesia de San Juan Evangelista de Novarte en 2015, y que en el año 2021, 16 de mayo de 2021, tuvo que resolver sobre la cuestión de San Juan, San Juan de San Juan. Y lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia es que en este caso no dependía el fallo de la constitucionalidad o no de esos artículos. Y por lo tanto no presentó la cuestión de inconstitucionalidad, a pesar de las dudas que había, que es una oportunidad de oro para presentar una cuestión de inconstitucionalidad. Y no lo presentó, lo dejó pasar, porque dijo que no era un supuesto de derecho de patronato y no un supuesto de derecho de propiedad. Y con eso resolvió el expediente. Y lo mismo ocurrió nuevamente, desgraciadamente, con la sentencia de 10 de noviembre de 2021, en el caso de la ermita de Mosquita y el ayuntamiento de Chaval. Es decir, es una larga historia que ha supuesto un gran desastre. Lo más curioso es que la respuesta nos haya venido de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de la Asociación Anónima de Denuncia contra el Reino de España. Es un caso realmente increíble, que solamente puede ocurrir en España. Es una sociedad que ha inscrito en el registro de la propiedad un bien que ha adquirido en el año 1978, lo escrito en el año 1979, y 15 años después el Obispado de Palencia inscribe una iglesia que está en esa finca, pero luego a su nombre. Realmente es una cosa sorprendente. ¿Cómo ha podido ocurrir esto en España? Si uno ve la sentencia en que se condena a España por este supuesto de doble manipulación, podemos decir que nadie queda bien retratado. Queda muy mal retratado el Tribunal Supremo, que ha quitado el problema de encima diciendo que por la cuestión de cuantía del valor del bien no cabía la casación, un sistema muy expeditivo sabiendo los miles de problemas que pueden detrás para haber sentado jurisprudencia. Queda muy mal retratado también el registrador de la propiedad, que permite la doble matriculación. Y aquí nos tendríamos que replantear por qué no tenemos nuestro registro de la propiedad suficientemente informatizado para evitar esos problemas de doble matriculación como este tan sangrante. Queda también muy mal retratados todos los tribunales inferiores, que desaprovecharon todas las oportunidades de presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Queda desde luego también muy mal retratado el legislador, que permite que la Iglesia Católica, de manera extemporánea, 15 años después, sin tener que probar un título mejor, sin tener necesidad de impugnar de manera totalmente extemporánea, puede escribir un bien y pretender apropiarse. El caso terminó con una condena al Reino de España y la necesidad de cambiar la ley hipotecaria. La reforma de la ley hipotecaria del año 2015 es también una cuestión realmente divertida, si este derecho hipotecario puede ser divertido. Es divertido empezando por la exposición de motivos. La exposición de motivos es una ley de tiempos que gobernaba el Partido Popular. Dice que es necesario cambiar estos artículos y poner fin a la prerrogativa de la Iglesia Católica porque ha cambiado el contexto socioeconómico, porque ya ha habido tiempo suficiente para practicar las inmatriculaciones y porque hoy en día no es necesario. Realmente es una forma de colmar de eufemismos lo que en el fondo era una sangrante cuestión de inconstitucionalidad subyacente. De hecho, es mucho más interesante leerse las enmiendas que presentaron el Partido Socialista, de Izquierda Plural, el propio grupo de Amayur, integrado dentro del grupo mixto, para ver que lo que realmente había era un problema manifiesto de inconstitucionalidad y un gran tirón de orejas que nos ha llevado el Tribunal de Estrasburgo. Por lo tanto, es una ley que comienza siendo divertida, si es que puede ser divertida el derecho hipotecario al principio, y también es especialmente divertida en el final. Es divertida en el final porque en el final se pretendía que la ley tuviese un año de vacato legis. Es como decir, si usted no ha tenido tiempo, dése prisa, que todavía tiene un año para acabar de arrasar con todo aquello que ya no se apropia. El escándalo fue tal que tuvo que haber una enmienda del propio diputado del Partido Popular en que se modificó la entrada en vigor de la ley y de manera que en este punto concreto entró en vigor al día siguiente de su publicación. Y por fin, pues pusimos una pica en Flandes. Yo creo que esto ha sido un éxito, en cierto modo. ¿Por qué? Pues porque algo olía a podrido en Dinamarca, pareciendo a Shakespeare, ¿no? Esto tenía muy mala pinta. Claro, el problema está, ¿y ahora qué hacemos? Porque el problema lo tenemos encima de la mesa. En este sentido, a mí me parece especialmente interesante la iniciativa que ha tenido el Gobierno de Navarra
Y también me parece especialmente interesante la iniciativa que ha tenido el Gobierno de la Nación presentando el informe del pasado 16 de febrero del año 2021, este mismo año. El informe del Estado es importante o es interesante desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista cuantitativo, como ocurre también ahora, y desde un punto de vista cualitativo. Cuantitativo porque nos pone encima de la mesa que tenemos pues nada más y nada menos que 35.000 inscripciones. Y únicamente entre 1998 y 2015. 35.000 inscripciones en que realmente se ha inscrito de todo. De todo. Templos y no templos. Templos únicamente son 20.000. Estos 15.000 inmuebles de una barca, todo el catálogo de bienes y inmuebles que uno se puede imaginar. Casas, frontones, molinos, de todo lo que es susceptible de hacer a la legislatura. Y lo que llama la atención es que de esas inscripciones, de 30.000, más del 80% son certificaciones. Más de 30.000 son certificaciones de dominio, más del 80% son certificaciones de dominio de la Iglesia Católica. Es muy interesante las aportaciones de asociaciones laicas, por ejemplo, de Granada Laica. Granada Laica, Andalucía y Navarra han sido las dos comunidades autónomas más activas. Los que en Navarra lo conocemos bien, pero los de Granada también se han movido. Y Granada Laica dice, oiga, es que aquí faltan muchos datos anteriores al año 98, como por ejemplo la iglesia de Santa Ana. Incluso de los datos que están supuestamente bien completos, nos falta lo más importante, que es el conjunto catedralicio. Falta la catedral, la capilla real y el sagrario. Es más, es que muchos datos no están debidamente identificados. Es decir, es casi imposible calcular el patrimonio, que se llama inmatriculado, el número de miles de cientos. No se me da cuenta que son 4 millones de metros cuadrados aquí en Navarra. Es decir, no es una cuestión que le preocupase a un pobre ayudante que hubo un congreso para decir, este artículo no me acaba de cuadrar. Estamos hablando solamente en Navarra de 4 millones de metros cuadrados. Es una barbaridad. Un problema cuantitativo muy importante. Y desde un punto de vista jurídico, parafraseando a un titular de La Vanguardia de que murió el general Franco ha muerto, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Yo desde un punto de vista jurídico, si uno lee el informe del gobierno, que está muy bien hecho, el gobierno central, es un gobierno que ha tardado, es un informe que ha tardado 4 años en salir a la luz, que estuvo mucho tiempo guardado en un cajón, que hubo un portal, Maldita.es, que intentó sacar a la luz, tuvo que impugnar a los tribunales no le dieron la razón en un ejemplo de lo que no es la transparencia en un Estado democrático, diciendo que era un documento que estaba inconcluso que no quería salir a la luz. Porque a mí me da la sensación de que ese documento estaba terminado mucho tiempo, no necesitaba 4 años para que diese la luz. Pero bueno, hechos esas disquisiciones que no tienen mayor importancia, podemos decir cómo resolvemos este problema. El informe está muy bien hecho, está hecho por los servicios jurídicos del Estado, está hecho por la Dirección General del Patrimonio, y cuando uno lo lee, entra una cierta tristeza, porque es un esfuerzo de realismo jurídico el que nos dice. Empiezan diciéndonos pues, que hombre, el valor de los asientos es parte de una presunción jurisdictantum, de exactitud. Jurisdictantum significa que admite prueba en contrario. El problema está en que la carga de la prueba se traslada a quien ataca, y eso no es tan fácil. No es tan fácil, es realmente muy complicado. Otro segundo problema es el problema de la usucapios secundum tablas, el artículo 35 de la ley hipotecaria. Y es que siempre que ha habido bienes patrimoniales, comienzan a correr los plazos de prescripción adquisitiva. En el Código Civil son 30 años, si no hay ni buena fe ni justo título, o 10 años sin buena fe y justo título. Y en el caso de Navarra, con la reforma de 2019, son 30 y 20 años. Han aparecido el plazo de los 40 y son 30 y 20 años. Por tanto, está el telón de Aquiles de la inatractabilidad de los usucapios secundum tablas. Y está también el problema del procedimiento. Y es que va a haber que encontrar títulos que sean de más valor que aquellos que ya estuvieron escritos, porque la Iglesia Católica juega con ventaja. Parte de la presunción de que lo que esté escrito es cierto. Y esto es una carta muy difícil de levantar. Cuando salió todo este problema a la luz, Martín Martín es un registrador, se criticó por cierto la sentencia del año 2014. Decía que iba a ser muy difícil que las inscripciones pudieran ser atacadas, porque era francamente una labor titánica la que había detrás. Y ese creo que va a ser un problema francamente muy duro, muy difícil de llevar a cabo. Cuando salió el informe del gobierno, me escribió un periodista, Ángel Munari, un periodista de Infolibre, que es uno de los portales que más se ha destacado por la lucha por la defensa del patrimonio público,
y me dijo: Alejandro, ¿qué piensas del informe? Yo, pues, te voy a decir la verdad. De cara al futuro, creo que hemos conseguido una gran victoria, porque esto no se va a volver a repetir, no va a haber más inmatriculaciones. Creo que tenemos que ser conscientes de este éxito, de la plataforma, de la Europa Laica, de todas las organizaciones que se han implicado, que han hecho muchas visitas al Congreso, que salen los medios de comunicación, que han mentalizado a las autoridades. Creo que ha sido un éxito muy importante de cara al futuro. De cara al pasado es más difícil. De cara al pasado es más difícil todo lo que es inscrito a atacarlo. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento jurídico hay instituciones como la protección del tercero de buena fe, inactiva de un titular escrito de buena fe y a título oneroso es inatacable, la protección del tercero de buena fe. Hay también problemas como la presunción de exactitud de los efectos del registro, que obliga a impugnar a quien ataca las inscripciones ya realizadas. Hay problemas también como el problema de la prescripción de las sanciones o el usurpatio de la propiedad. Todas estas son instituciones que vienen de tiempos del derecho romano, que dan seguridad jurídica y que han ayudado a configurar nuestro Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que todos tratamos de mejorar, las asociaciones cívicas, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica, la Administración Pública, cuando es sensible ante los problemas de la sociedad, como es en este caso, los periodistas, y algunas veces en ocasiones también, por casualidad, los juristas. Yo creo que en el fondo también tenemos que ser conscientes en esta análisis final, de que en el fondo tenemos que recordar ese gran éxito, que fue el cambio de la ley hipotecaria en el año 2015. Y yo creo que fue, de cara al futuro, una victoria de David contra Goliat. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido el clarificador, un broche de oro para esta jornada. Y aunque estamos fuera de tiempo, pero abrimos un pequeño turno de debate si ustedes quieren preguntar cualquier cuestión. Por aquí delante. Sí, yo quisiera preguntar que, volviendo al profesor Alejandro, nos tenemos que ir para casa, porque como hemos obtenido los datos mejor en Navarra que en el resto del Estado, podemos seguir la batalla de conseguir lo que nos han quitado, pero la opinión doctrinal que hace el profesor Alejandro Torres es demoledora. Entiendo que sí, que no es ninguna salida bajo el punto de vista jurídico al tema. Y las salidas de tipo político, pues cuando quieren apoyarse en elementos jurídicos, pues también son duras. Dice que podría haber sido una resolución diferente. Entonces, pues me contrasta un poco constato que la opinión por parte de Alejandro Torres, pues es hasta aquí hemos llegado. Hombre, no exactamente. Es decir, yo creo que hay que distinguir los tipos de bienes. Los bienes demaniales, que son imprescriptibles, los bienes comunales, que son imprescriptibles, y los bienes patrimoniales, que son objeto de usucapios y que pueden prescribir. Y en este sentido creo que va a haber que ir caso por caso, e ir probando caso por caso qué bienes son demaniales, qué bienes son comunales. De hecho, si uno ve los datos que hay en Navarra, que a mí, cuando los estaba exponiendo el consejero, me ha sorprendido, donde más inmatriculaciones hay es en las partes de Navarra en que más bienes comunales. O sea, es que eso es sospechoso. Eso es sospechoso. Claro, ahora tiene que ir usted viendo bien por bien. Porque mientras no se demuestre lo contrario, lo que vale es lo que está escrito. Y si ese bien que está escrito se vende y el tercero que vende es a título oneroso y de buena fe, es inatacable. Es decir, el problema es un problema de una casuística que va a requerir muchísimos esfuerzos y que va a ser una fuente de litigio y de una gran contenciosidad. De hecho, hay un informe de la Generalitat de Cataluña del año 2020 en que apuntaba la posibilidad de acudir a soluciones como arbitraje o mediación, que también apuntaba el consejero. ¿Por qué? Porque va a ser una cuestión de desgaste. Va a ser el que más pueda, el que más resista y el que más paciencia tenga. Pero yo estoy seguro, y eso lo he sospechado desde que llevo 20 años en Navarra, conozco un poco la comunidad autónoma, de que en Navarra hay muchos bienes comunales y que muchos de los bienes que están escritos son bienes comunales. Esto no lo puedo probar, pero es una intuición. Y de hecho, donde más inscripciones hay es en las partes de Navarra en las que más bienes comunales hay. Porque es en el norte de la comunidad. Y donde menos es en el sur. Menos es en el sur. O sea, eso es un dato sospechoso.
claro, hay que probar bien por bien qué bienes comunales, qué bienes dominio público y qué bienes patrimoniales. Los bienes patrimoniales prescriben, los plazos van muy rápidos. Bueno, yo no comparto la opinión. Ni comparto la opinión, a ver, yo tengo muchísima admiración y lo quiero muchísimo, pero yo creo que eso es perfectamente compatible con que como juristas podamos mantener tesis completamente diferentes. Vamos a ver. En primer lugar, niego la mayor. No creo que tengamos que caer en la casuística. Repito, porque es una cuestión de Estado. El problema es la voluntad política para cometer esta resolución a nivel estatal. Porque si estamos de acuerdo en que la norma es inconstitucional, la inconstitucionalidad no prescribe. Una norma no deviene constitucional por el paso del tiempo. Si es inconstitucional, lo es siempre. Si es nula, es imprescriptible la acción. Se puede atacar siempre. Luego, si la inmatriculación, como dice la Iglesia, la propia Iglesia, si la inmatriculación no concede el dominio, ¿qué problema hay en que anulemos la inmatriculación porque no te estamos quitando nada? Se mantiene intacto su derecho para poder inmatricular, pero exactamente igual que tú y que yo, demostrando que tiene un título de edad. Así que la declaración de nulidad por inconstitucionalidad sobrevenida desde 1978 depende solo de la voluntad política. Y el informe al que alude Alejandro Torre, el informe deja caer que la sentencia del Tribunal Supremo, cuando mira para el otro lado y dice que tenía que haber corrido más el ayuntamiento, el propio informe dice que es inconstitucional. Dice, es inconstitucional. Y lo dice el informe que después no se atreve a decir que son inconstitucionales. Luego, respecto de la usurpación, tampoco lo comparto. Es verdad que, y ahí tiene razón, que cuando un bien es patrimonial, sí es verdad que lo puede adquirir por usurpación, aún más por la usurpación conforme al registro. Es decir, si tú estás inscrito en el registro, se presume que existe título y que existe buena fe. Entonces, es muy difícil de combatir. Pero cuando estamos hablando de un bien patrimonial, no de un bien de dominio público. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos una norma que diga cuándo un bien de naturaleza religiosa es un bien de dominio público. Es que ese es el problema. Claro, si vamos a declarar solamente dominio público los que están inventariados, pues no van a estar. No está la Giralda, no está la mezquita, no está la catedral de Pamplona, no están. ¿Pero eso significa que no son dominio público? Yo creo que son dominio público. Yo creo que lo son. Y además creo que lo son con un argumento que estoy deseando que me lo rebata la propia Iglesia. Y es, ¿lo puedes vender? No, muy en serio, ¿eh? ¿Lo puedes vender de verdad? ¿De verdad? ¿Lo puedes vender? ¿Sí o no? Es que esa es la cuestión. Si no lo puedes vender, es un bien de dominio público. Y se acabó. Pero lo que ocurre, que de nuevo hace falta voluntad política. Entonces yo creo que hay que negar la mayor. No podemos caer en el error de la casuística. Y en el hipotético caso que caigamos en el error de la casuística y que legítimamente un ayuntamiento o una administración pública intente defender algún bien, por favor, que no cometa el error de ver a quién le pertenece, sino que lo primero que haga sea litigar sobre la naturaleza jurídica del bien. Voy a poner un ejemplo ganador. Fueron las murallas de Artà en Mallorca. En primera instancia, ese pleito se pierde. ¿Por qué? Porque se está debatiendo sobre quién tiene mejor derecho. Y entonces la Iglesia decía que tenía las llaves. Por cierto, la Iglesia debería cambiar el nombre a las murallas y dejaron de ser las murallas de Artà para ser el cerramiento privado de la Iglesia del Salvador. Exactamente igual que hicieron con la mezquita de Córdoba, que la llamaron solo catedral. Es muy habitual. En el caso de la tergiversación histórica, en el caso de la mezquita, llegaron a decir que llamaron a la mezquita intervención islámica de la catedral. Eso estaba en los folletos. Eso es como si llamara a un, no sé, a un río intervención hidráulica de un pantano. O algo así. Entonces, en las murallas de Artà, cuando se recurre, se dice, es que las murallas de Artà son dominio público. Y ahí cambia todo. Porque ya no es si es tuya o es mía, es que no puede ser de nadie. Un bien de dominio público no es de nadie. Y la mejor manera de proteger un bien de dominio público es sacarlo del tráfico jurídico. ¿Por qué se saca del tráfico jurídico? ¿Qué es el dominio público? El dominio público no es una colección de propiedades, es una colección de potestades.
La publicatio, la marca que hace conviene sea de dominio público, no es para decir que es de un ayuntamiento, o que es de una comunidad autónoma, o que es del Estado, no, es que no es de nadie. Ahí está la clave, no es de nadie. Y como no es de nadie, no se puede enajenar. Y como no se puede enajenar, no se puede usucapir. ¿Y sabéis por qué no se puede usucapir? Porque lo que no es de nadie no se puede poseer. Entonces, ni hablamos de usufructo, ni hablamos de posesión, porque no se puede poseer. Por mucho tiempo que tú estés durmiendo bajo el acueducto de Segovia, jamás lo podrás adquirir por usucapión. Aunque te pases viviendo toda tu vida en la Alhambra de Granada, jamás la vas a adquirir, porque no se puede adquirir por usucapión. Y si no se puede adquirir la Alhambra de Granada, y no se puede adquirir el acueducto de Segovia, ¿por qué se puede adquirir la mezquita de Córdoba? ¿No? Bueno, porque alguien miró hacia otro lado, ¿no? Porque ¿Perdón? Alguien miró hacia otro lado. No, pero lo que quiero decir es... Lo que quiero decir es que me preocupa que en un Estado de Derecho asumamos como algo normal decir que un tribunal de alta instancia miró para otro lado cuando sabía que tenía que aplicar unos preceptos legales distintos. Exacto. Y eso es lo que me parece de mayor gravedad. En tu inicio de tu ponencia dijiste, estamos tocando con dos, ¿no? Has dicho con la Iglesia y con la justicia. Eso es. Y yo diría tres, y con la voluntad política. Por eso he dicho antes que necesitamos a políticos que estén a la altura de la historia. Porque dentro de 50 años, esto se estudiará en los libros de historia. Se estudiará. Porque estos bienes irán a peor y se degradarán. Y necesitarán de nuevo del esfuerzo público para que se levanten. Y puede ser que incluso se intenten vender. Y cuando se intentan vender, necesitarán del permiso del Papa. Porque quiero que sepan que cuando un bien se enajena, necesita la autorización del Papa. Y eso demuestra todo el entramado complejo que hay detrás. Y como dice Joseba, el que se mide para otro lado. Por eso, frente a la opinión de Alejandro, más pesimista, ¿no? De, bueno, hay que ir bien por bien, que no lo niego, o sea, que se puede ir bien por bien. Y cuando eso ocurra, por favor, que se invoque la naturaleza del bien, que se invoque la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que nos atrevamos a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque estos pleitos se ganan en Europa. Aquí no, ¿eh? Aquí no ganamos las cláusulas abusivas. Vivimos en un Estado democrático de derecho que permite irregularidades jurídicas en masa. Y eso es una auténtica vergüenza. Y eso pasó con el reglamento hipotecario, pasó con la ley hipotecaria, con los desahucios, y está pasando con las inmatriculaciones. Cuando alguien se atreva, por favor, que no discuta si esto es mío o esto es tuyo, sino esto es un bien de naturaleza pública, la norma es inconstitucional y no quiero que hables tú. Que se debe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que opine primero. Por allí delante y luego por ahí. Perdón. Bueno, solamente, yo soy de Sangüesa, el Ayuntamiento de Sangüesa va a ir a Europa, va en los ánimos constitucional, no hay ninguna esperanza, porque no tiene prácticamente nada, pero bueno, es uno de los que va a ir a Europa y se va a ver y está poco. En poco de las cartitas. Pues sí. ¿Por allí? Sí. ¿No creen ustedes que, oído lo oído y visto lo visto y todos estos años, lo que sí parece muy evidente es que el Estado español es un Estado de charanga y pandereta con 4 estamentos, no 3, legislativo, ejecutivo, judicial e Iglesia Católica? Y que, claro, por supuesto, y que la Conferencia Episcopal Española y en general el catolicismo español no está ni como para arrimarse a las demás conferencias episcopales europeas. ¿Dónde está la Conferencia Episcopal alemana, holandesa, británica, etcétera, inmatriculando? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cuál es tu opinión? De charanga y pandereta, ¿no? Muestra por lo menos perplejidad que habiendo cláusulas que eran manifiestamente inconstitucionales, se tardase 37 años en modificar la ley hipotecaria. ¿Perdón? Se tardaron 37 años en modificar la ley hipotecaria. 37 años esperando a que se cambiase la ley hipotecaria. O sea, eso solo muestra la inercia de la historia, cómo funciona la historia de sociedades democráticas, en sociedades mediterráneas como la nuestra. En España ninguna confesión tiene carácter estatal desde 1978. Pero no tenemos una estado de competencia competencia del funcionario público a obispos durante 37 años.
Claro, pero es que el 16.3 al que se alude acertadamente, de que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, punto, y seguido. Y eso es un fallo del legislativo, porque ¿qué lenguaje jurídico es el contar el cuento de Caperucita después? Ahora bien, dada la historia de España y que tenemos muchas novenas y parroquias, no sé qué, hombre, eso no es lenguaje jurídico, estamos ante juristas. Claro, es que no hay un punto final, que es lo que tenía que haber habido. Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, punto. Y otro artículo. Claro. Sí. De charanga y pandereta. Todo. El Estado y la Iglesia y la jerarquía católica española. Española. No alemana, ni británica, ni holandesa, ni demás. Española. Pues para ser de charanga y pandereta no se ha salido mal, ¿eh? Si me permite una parte del debate que hubo en el Parlamento cuando presentamos un poco estas cifras, planteaba de la tesis de no simplificar, digamos, entre buenos malos, clericales, archiclericales, etc., ¿no? Yo creo que lo decía Andrés muy bien, o creo que esto, que ya me supongo que esto no es una cuestión religiosa de ningún tipo, ni es una cuestión de posicionamiento ideológico. Sí que es verdad, y mi contestación fue por ahí, que no podemos comprender el presente si no tenemos el contexto histórico en el que ha habido, digamos, una voluntad política por parte del Estado español de construir a la Iglesia como un sujeto cuasi administrativo encarzado, digamos, dentro de las potestades del Estado como uno más, ¿no? Eso ha existido así notoriamente en el año 46, pero de la misma manera que a la Iglesia se le dieron potestades educativas, potestades de tutela de personas huérfanas, en fin, y otra serie de cuestiones. Y luego hay otra situación. Con la Constitución española, evidentemente, se plantea que toda norma tiene que someterse a ese criterio de constitucionalidad y que la Constitución es directamente aplicable. Pero esta no es la única cuestión en que asistimos, por ejemplo, a una pervivencia de leyes, digamos, de la época franquista. Yo quiero recordar aquí que, por ejemplo, la ley de expropiación forzosa, que es del año 57 o 58, sí, bueno. Se me ha ido un poco los años 50, ¿no? Es una ley que se aplica hoy en día. Y es una ley hecha desde un Estado autoritario, muy cuestionada y cuestionable en algunos casos, pero que nadie toca tampoco, porque permite de alguna manera al Estado ejercer unas potestades, digamos, directas para ocupar determinados bienes y derechos. Y nadie ha dicho nada. Con otras leyes sí que se ha sometido a un criterio de constitucionalidad normal. Y yo aquí sí que quisiera, ya por último, y no alargarme más, decir que en el plano constitucional cualquier juez o tribunal español puede interpretar una norma con respecto a la Constitución. Que no estamos hablando de que el Tribunal Constitucional sea quien tenga que dirimir este asunto, que es que la Constitución tiene una aplicación directa por los jueces y tribunales. Y aquí, y ahora sí, ya para acabar, yo lo que puedo constatar de una manera u otra es un cierto déficit, digamos, de formación y aplicación constitucional en la jurisdicción española. Y también en términos de asumir que la doctrina emanada de los tribunales europeos es doctrina propia, que son tribunales internos, para que nos entendamos, ¿no? Y que no hay un choque entre la doctrina europea y la doctrina española. Quizás sí que hay un choque de conceptos que se ve cuando, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se sorprende, ¿no? Esto pasa en todos los países también, ¿eh? Hay que relativizar y cada uno tiene sus cosas. Y si no, otro día hablamos de Hungría. Pero bueno. Última palabra por aquí delante. Sí, retomando la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Esperamos a que haya alguna mayoría
muy progresista en España y entonces lo resuelvan todo desde arriba, o nos movemos en los ayuntamientos, en la plataforma, y cómo nos movemos ahora que ya tenemos una información y qué apoyo podemos tener desde el departamento. Me voy a salir por la tangente para soltar algo que me gusta mucho. La ventaja comparativa fundamental que tiene la Iglesia con respecto a nosotros es su referencia temporal. La referencia temporal de la Iglesia es la eternidad. Nosotros no llegamos a eso. Pero sí tenemos que caminar en esa dirección. Si hace 15 años nos hubiesen contado lo que pasa hoy, no nos lo hubiésemos creído. Vamos a seguir peleando para que dentro de otros 15 años puedan decir, otros por supuesto, que lo que estábamos empezando a hacer se ha conseguido. Y ese es el camino. Tenemos a nuestro favor otros factores, y aquí me salgo completamente del terreno jurídico. La Iglesia se está quedando sin gente. Se ha acabado el catolicismo de adhesión. Por eso, por ejemplo, con los comunales, que dieron de comer hace 60 años a cantidad de navarros y navarras, hoy se podría tranquilamente encontrar muchos acuerdos porque no pueden venderlos porque no valen para nada la mayoría de ellos. Bueno, vamos a buscarle cuál es el laudedil. Y en esas estamos. Una cosa muy buena. Venden casas de los párrocos por el dinero al bolsillo del señor arzobispo. Los párrocos eran para los párrocos. Eran para los párrocos. Y ahora no hace falta curas, no hace falta nada más que dinero al bolsillo. Bueno, llegados a este punto, muchas gracias a los ponentes. Se suele decir en derecho que cuando haces una pregunta a los abogados tienes dos opiniones, pues es lo que ha ocurrido. Y gracias al público por la paciencia y por la asistencia en esta sesión, y hasta la próxima.